Lo primero que hizo el hombre al llegar a la antigua fue querer operar a su madre. Su madre sufría de una colecistitis muy grave. Con un dolor insoportable. Con la tecnología actual, las herramientas y la sangre no serían un problema, pero el problema principal era la falta de anestesia. Ahora que estaba en la antigüedad, ¿qué hierbas medicinales podrían sustituir? ¿Y cómo hacer que las hierbas tuvieran un efecto anestésico? Luego encontró las hierbas. El tendero solo había oído hablar de hierbas venenosas, que podían adormecer, pero no vendían ese tipo de cosas. En ese momento, alguien le preguntó cuánto necesitaba. Yuan Hua dijo que de diferentes botellas, solo necesitaba exprimir un poco de cada. Después de acordar el precio, el hombre le dijo que volviera en 2 días a recogerlo. Para entender la invitación, también necesitaba algunos ratones. El lugar más fácil para encontrarlos era el barrio pobre. Vio que la gente a lo lejos no sabía qué estaba mirando. Resultó que alguien se había roto una pierna. Yuan Hua se apresuró a presentarse como médico. Después de examinarlo, descubrió que el hueso estaba. No sabía si podría curarlo en esta situación. Solo pudo detener la hemorragia primero. Luego pidió a la multitud que preparara hielo. Pero olvidó que en ese momento no había refrigeradores. Un niño cercano preguntó si el agua del pozo serviría. Al obtener una respuesta afirmativa, salió corriendo. En ese momento, la hemorragia del herido ya se había. Yuan Hua decidió primero averiguar la ubicación aproximada. De repente, pareció ver una imagen de la fractura, como una radiografía. Luego, la imagen comenzó a desvanecerse lentamente. Al ver esto, pidió a la multitud que lo ayudara. El herido fue recolocado antes de que la imagen desapareciera. Luego comenzó a suturar la herida. Todos pensaron que debía ser un médico milagroso. Le preguntaron cómo una persona como él había llegado a. Yuan Hua dijo que había venido a comprar algunos ratones. Justo cuando la multitud quería preguntar el precio, el niño dijo que podía encontrarlos rápidamente, siempre y cuando la tarifa de consulta de su padre fuera más barata. Al regresar, Yuan a la herrería. Las herramientas que había encargado eran peores de lo que esperaba. El siguiente paso era comprar los repuestos para el esterilizador. Pero al entrar en la casa, no había nadie. Resultó que un cliente y un guardia habían tenido un conflicto. El guardia esquivó fácilmente el ataque del oponente. Y le quitó el arma. Al ver esto, el hombre huyó asustado. Yuan Hua, al ver esto, se presentó como médico. Esa herida necesitaba atención. El guardia lo ignoró y se fue directamente. Luego, Yuan Hua explicó su propósito. El tendero le dijo que solo podía comprarlo en la tienda de al lado. Así fue como consiguió el licor fuerte para desinfectar. En el camino, encontró a las 2 personas de antes. Parece que fue por esa herida. Como lo habían rechazado antes, pensó en irse. Pero el hombre lo descubrió, esperando que lo ayudara. El médico de aquí aún no ha regresado. Yuan Hua sintió que no debería estar en el hospital de otra persona, atendiendo pacientes. Inesperadamente, el hombre se arrodilló para rogarle. Al ver esto, Yuan Hua solo pudo intentarlo mejor. En ese momento, el médico de la clínica ya había regresado. Yuan Hua decidió quedarse para ver cómo lo trataba. Al ver la herida del paciente, parecía que la arteria facial estaba. El anciano se preparó para usar acupuntura para detener con una aguja. El sangrado disminuyó. Yuan Hua nunca antes había estado expuesto a este tipo de tratamiento. Estaba muy interesado en esta gran técnica. Pero el anciano dijo que no estaba seguro de si podría detener el sangrado. Si la sangre seguía fluyendo después de quitar la aguja, Yuan Hua dijo que podía intentar conectar los vasos sanguíneos, aunque no sabía quién era este joven. Pero ser tan joven y poder identificar el nivel de los vasos sanguíneos, quizás esta era la oportunidad de supervivencia del hombre. Al saber que el joven también había estudiado, el anciano decidió dejarlo intentarlo. Cuando Yuan Hua se preparaba para suturar la herida, el hombre comenzó a forcejear debido al dolor. El anciano aplicó una aguja. El dolor del hombre disminuyó mucho. Al ver la expresión del joven, el viejo doctor sospechó que había estudiado. Esto hizo que Yuan Hua se reafirmara aún en su idea de estudiar. Y el viejo doctor también estaba muy sorprendido por la técnica del. Después de despedir a los dos, Yuan Hua esperaba poder aprender acupuntura del viejo doctor. El viejo doctor pensó que sería bueno que aprendieran el uno del otro. Así, Yuan Hua regresó a casa. Al ver a su hermano menor, sus 2 hermanos mayores pensaron que algo había pasado. Yuan Hua dijo que solo acababa de tratar a un paciente. El hermano mayor no entendía por qué andaba por ahí haciéndose pasar. ¿Acaso quería convertirse en médico real? Yuan Hua no había pensado tan lejos, solo quería curar a su madre. El segundo hermano decidió creer que su hermano menor podría, pero de ahora en adelante, él le enseñaría a su hermano. El hombre usó los cerdos de su propia casa para practicar la técnica de sutura de vasos. Según su progreso, ni siquiera 10 cerdos serían suficientes. Su pequeño maestro vino a visitarlo. El anciano fue recibido calurosamente con la carne de cerdo de la práctica. Luego sacó su aguja de gancho especial y preguntó cómo. Yuan Hua cree que esto está muy bien hecho. Pregunta dónde se hizo. El anciano dice que se hizo en la armería de Xiangcheng.
ya que es tan difícil. También dibujó varias herramientas, y explicó que todas estas son necesarias para la cirugía. Si se pueden imitar, curarán a muchos pacientes. Luego, el anciano sacó su dibujo de práctica original. Cree que el anciano ya ha aprendido muy bien. Solo necesita entender la dirección del flujo sanguíneo. Aleatoriamente le hizo una demostración al anciano. En ese momento, alguien entregó los artículos que el anciano había en. Era un maniquí para que Yuan Hua aprendiera acupuntura. Pero los puntos de acupuntura no estaban con. Probablemente solo los médicos reales conocían más. De repente, un mapa de puntos de acupuntura apareció ante los ojos y al lado había explicaciones. El anciano vio que Yuan Hua parecía estar aturdido. Le preguntó enojado si había escuchado su explicación. Yuan Hua se disculpó y le pidió al anciano que continuara. En ese momento, la imagen tuvo una exhibición más vívida. El anciano vio que su estado no le permitía seguir explicando. Sintió que el chico aún no estaba listo para aprender. Sacó los libros preparados y le pidió que los leyera durante 4 días. Antes de eso, no le explicaría nada. Justo a tiempo, él también practicaría la sutura. Al regresar a casa, Yuan Hua descubrió que lo que veía en el libro era diferente a lo que había. Decidió comparar con los puntos de acupuntura modernos. Él cree que definitivamente puede encontrar la manera de curar a su. Después de la cena, su segundo hermano lo llevó al patio. Le había prometido a su hermano mayor que le enseñaría a su hermano hasta que Yuan Hua pudiera enfrentarse solo a los bandidos y sobrevivir. En ese momento, el anciano llegó a la herrería. Sacó los planos que Yuan Hua había dibujado antes. Esperaba que el herrero pudiera ayudar a forjarlos. El herrero no podía entender cómo esto podía. Al día siguiente, el recolector de hierbas como no entendía las hierbas, Yuan Hua esperaba que la otra parte le explicara. Luego, los dos comenzaron a explicar los nombres y la toxicidad. Para agradecerles, les dio mucho más. Con esto, cree que definitivamente podrá anestesiar a su madre. Ahora lo que tiene que hacer es probar la potencia de las hierbas. Fue a la casa del hombre que se había lesionado la pierna. Encontró los ratones preparados. No esperaba que el niño hubiera atrapado tantos. Luego le preguntó al hombre cómo se estaba recuperando. Después de revisar, descubrió la situación. Decidió usar licor fuerte como desinfectante. El hombre supo que era por el olor. Como su familia era pobre, no había bebido en mucho tiempo. No sabía si le daría lo que quedaba. Yuan Hua dijo, en ese caso, habrá que amputarle la pierna. Luego, se encontró con un problema. Las ratas no comían las hierbas medicinales que había preparado. En ese momento, el niño regresó a casa. Yuan Hua desinfectaba a su padre regularmente. No hay que preocuparse de que su padre beba a escondida. Luego preguntó si había alguna casa vacía por los alrededores. Al oírlo, el niño lo llevó a un lugar. El anciano de aquí ya había fallecido. Podían hacer experimentos aquí. Pero debido al instinto de las ratas, no comerían cosas venenosas. El niño pensó que era muy simple y se las metió directamente. El tiempo de espera era demasiado largo. Yuan Hua decidió contratar al niño para completar el experimento. Al final, solo tenía que informarle los resultados registrados. Al regresar a casa, su segundo hermano lo arrastró de nuevo. Después de terminar el entrenamiento, decidió recompensar a su hermano menor. No esperaba que su hermano lo llevara a comer carne. Mientras comían felices, 2 clientes comenzaron a pelear. Pronto, uno de ellos dejó de moverse. Al ver esto, el otro hombre huyó del lugar. Yuan Hua dijo que iría a ver. Después de examinarlo, descubrió que era un paro cardíaco. Rápidamente realizó la reanimación cardiopulmonar. El hermano mayor, al ver que no había reacción durante mucho tiempo, mientras Yuan Hua golpeaba con fuerza. El hombre finalmente abrió los ojos. La multitud no esperaba que realmente lo hubiera salvado. Para agradecer, el hombre sacó un lingote de plata. En ese momento, el hombre que había huido regresó con un médico. Al ver que no había un gran problema, Yuan Hua le dijo a su hermano, después de que el médico se enteró de que el niño lo había curado. Se acercó a preguntar cómo lo había logrado. Yuan Hua no sabía cómo explicarlo bien. Al ver esto, el médico sacó 10 lingotes de plata como tal. Él realmente necesitaba dinero. Pero estaba dispuesto a enseñarle gratis. Le dijo al médico que fuera al hospital Pengman. El segundo hermano no esperaba que su hermano menor e incluso un médico quería aprender de él. El segundo hermano cada vez que él podría curar a su madre. La rata miró al niño con enojo. Porque no sabía qué le había dado de comer hace un momento y luego perdió el conocimiento. Y tampoco sabía qué le habían hecho a su cuerpo. ¿Qué le habían hecho? El niño vio a la rata en la pantalla. Comenzó su experimento. Mientras obtenía un buen resultado. Lo que quedaba era esperar a que la rata despertara. Al ver que la rata estaba completamente normal, el niño supo que había tenido éxito. Justo antes, mientras se preocupaba por la anestesia, la planta que Aobo trajo le llamó la atención. Aobo dijo que con eso se podía hacer ropa. Todavía no hay ningún beneficio. Yuan Huajin olvidó esta planta. Finalmente resolvió el problema de la anestesia. Sin embargo,
Todavía tiene que montar a caballo para hacer más rimen. En ese momento, una niña le preguntó si era médico. Le suplicó que salvara a su madre. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para pagarle. Al ver esto, Yuanhua le dijo a la niña que solo trajera a su madre. Después de que Yuanhua la examinó, determinó que la otra persona no, pero estaba tan delgado. Decidió abrir una farmacia para la madre y la hija. Y les entregó la plata que tenía. Para que comieran bien durante 2 meses. La madre y la hija no sabían cómo agradecer. Dijeron que definitivamente lo pagarían. Obo pensó que era un gran médico. Sus palabras fueron que solo había sombra. Él tampoco tenía la capacidad de hacer tal cosa. De todos modos, primero, tenía que ir a ver dónde crecían las plantas. Cuando salieron, mucha gente llegó a la puerta. Todos habían venido a pedirle ayuda para sus enfermedades. Al ver a tanta gente, les pidió que entraran rápidamente. Luego, examinó cuidadosamente la condición de cada persona. Estuvo ocupado hasta el anochecer. Pero no importaba lo tarde, tenía que ir a recolectar algunas de esas plantas. Al día siguiente, Yuanhua decidió que la reanimación la sutura de vasos sanguíneos fue encargada. Wen Yan y los demás estaban dispuestos a pagar una fortuna para. En ese momento, un hombre con aspecto de soldado entró corriendo. Habían librado una batalla contra los bandidos. Las bajas fueron muy graves. Esperaban que los médicos fueran a atenderlos. Al ver esto, Yuanhua también expresó su deseo de ir. Los dos estaban muy interesados en ver su habilidad médica. Luego, los 3 fueron llevados a Jin. Por donde pasaban, él sabía que todas eran heridas leves y graves. Tal como pensaba, estaban atrapados juntos esperándola. Los 2 le aconsejaron que fuera a revisar a otros heridos primero. Él se negó. Deberían priorizar a las personas que estaban allí. Pero ambos sentían que ya no podían hacer nada en ese lugar. En esta situación, era difícil determinar a quién salvar primero. Él también sabía que era muy probable que retrasara a otros heridos. Si tan solo pudiera ver las heridas como antes. No esperaba que realmente lo lograra. Frente al paciente que suplicaba sin cesar, él aseguró que lo salvaría. Después de la anestesia, Yuanhua confirmó que la respiración y el pulso. Entonces comenzó su cirugía. Los 2 médicos se sorprendieron por su calma. Después de la incisión, Yuanhua extrajo la flecha con facilidad. El siguiente paso es suturar el intestino delgado desgarrado. Él esperaba que 2 médicos lo asistieran. Pronto terminó la cirugía. Al ver esto, los 2 decidieron que debían aprenderlo a toda costa. A lo lejos, un grupo de personas se mueve hacia el campamento. El general tiene a su mano derecha gravemente herida. Él cree que quizás ya no hay esperanza. Al regresar al campamento, se enteró de que había llegado un médico muy hábil, que había salvado a un soldado moribundo. Al oír esto, el general envió al capitán a investigar. Al ver a los 2 médicos siguiendo a la persona, Yuanhua también se apresuró a presentarse como de la familia Hua. El general no esperaba que fuera tan joven. Le preguntó si podía salvar a esa persona. Después de que Yuanhua se acercó descubrió que solo era una lesión muscular. Dijo que podía tratarlo sin problema. Pero ahora tiene otra enfermedad. El general lo detuvo. Preguntó qué significaba eso. Yuanhua dijo que si no trataban a esa persona ahora, pero temía que otros murieran. La elección dependía del general. En ese momento, un soldado de Wei informó que los bandidos. El general le confió el lugar a Yuanhua, esperando que pudiera salvar a más personas. Así, Yuanhua terminó de tratar a todos los heridos. Pero el peligro del tétanos lo obligó a considerar. En esta época, aún no era posible tener un ambiente estéril. Luego, advirtió a los que tenían heridas de escúchenlo, podrían contraer envenenamiento por metales. Por lo tanto, es mejor beber un vaso de leche de cáñamo agria todos. Si no lo escuchan, sus extremidades podrían pudrirse. Al oírlo, el general Hua preguntó si era verdad. Yuanhua dijo que, hasta cierto punto, podía prevenirlo. Al ver al general irse con algo que decir pero sin decir, Yuanhua preguntó si alguien había contraído tétanos. El general Cao dijo, su hermano sufrió envenenamiento por metales. Hace unos días, se vio obligado a amputar su pierna. Yuanhua sabía que eso era inútil. Lo correcto es amputar por debajo de la rodilla para sobrevivir. El general Cao le dijo que no dijera tontería. Él había contratado a los mejores médicos de la zona para su hermano. Al ver que no podía razonar con él, Yuanhua decidió ir. El muchacho había estado sonriendo tontamente a un trozo de queso durante hoy, el éxito o el fracaso dependía. Cuando lo partió, el queso ya tenía moho por dentro. Oh, Bo no sabía por qué estaba desperdiciando algo tan valioso alimento. Yuanhua dijo que estaba cultivando moho. Y el moho podía salvar a muchas personas. Ahora podía vencer el tétanos. Pero si el paciente se negaba, no habría nada que hacer. Durante los días siguientes, Hua se dedicó a atender a los aldeanos. De repente,
Un grito desgarrador lo interrumpió. Resultó que el Dr. Peng estaba practicando con un cerdo allí. No esperaba que el Dr. Peng fuera tan serio. ¿Pero por qué eligió este lugar? El Dr. Peng dijo, porque alguien no le enseñó bien. Y no es bueno que la carne de cerdo se pueda repartir entre los aldeanos. Hua entendió su intención. Comenzó a demostrar, y luego lo guió a su lado. El Dr. Peng finalmente lo logró una vez, pero al mismo tiempo, el cerdo ya no resistió. Hua también sintió pena al ver esto. Luego llamó a todo el pueblo para celebrar. De vuelta en casa, el general Cao le dio leche de yegua a su hermano. De hecho, la condición mejoró. Le dijo a su madre, puede que haya un médico que pueda salvar a mi hermano. La madre preguntó dónde estaba esa persona. Al saber la ubicación, envió a alguien a buscarlo, pero el general Cao no le contó todo a su madre. Luego, una persona en Hua dijo que el general Cao le pidió que fuera a ver a su hermano. Al escuchar esto, Hua le pidió a la persona que lo esperara. En unos días, recolectó algo de penicilina. Esperaba que funcionara. Después de todo, ya habían pasado más de 10 días. El general Cao lo esperaba personalmente en la puerta. Pero Hua notó que el pie de la otra persona debía estar herido. Sin examinarlo, no podía juzgar fácilmente. Una vez dentro, la madre preguntó dónde estaba el médico. El general Cao dijo que el chico frente a ellos era él. Al ver esto, la madre no pudo aceptar a un médico tan joven. Esta reacción, Hua la podía entender. Luego se despidió de los dos. En ese momento, el hermano mayor en la cama comenzó a temblar. Hua supo que ya era demasiado tarde. Al regresar, el mayordomo se disculpó profusamente. Desde que el joven maestro enfermó, la señora había cambiado mucho. Más que eso, Hua estaba más preocupado por si el general estaba herido. El mayordomo había oído que se había apuñalado el pie. Al escuchar esto, Hua supo que no se había equivocado. Le pidió al mayordomo que le recordara al general que también podría contraer tétano. Ese día, otro paciente encontró a Hua. Un aldeano se había apuñalado con un clavo de hierro de un campo de batalla mientras el Dr. Peng pensó que era tétanos y que solo se podía amputar. Pero Hua dijo que él tenía otra manera. 4 días después, la hinchazón del paciente comenzó. El Dr. Peng encontró esto milagroso. No entendía qué método se había utilizado. Decidió observar de cerca cómo se hacía. Pero Hua le pidió que se fuera. Le suplicó a Yuan Hua que lo aceptara como discípulo para aprender. En ese momento, el mayordomo Cao volvió. Su señora suplicó que fueran a la mansión. Al ver esto, Yuan Hua supo que debía ser tétanos. Después de la llegada del médico, descubrió que el pie del general Cao ya estaba hinchado. Y el general Cao también sabía que tenía tétanos. Porque alguien ya se lo había dicho antes. Al oírlo, la madre se desmayó directamente. Después de un examen, se determinó que no había solución. El general Cao quería pedirle un favor al médico Peng. Su hermano ya había fallecido por esto. Mientras haya tiempo, pida al médico Hua que venga a poner su carrera como general también terminaría aquí. El médico Peng dijo que no era necesario, porque el médico Hua ya había curado el tétanos. La madre del paciente, al oírlo, preguntó si era verdad. De nuevo envió al mayordomo a buscar a Yuan Hua. Al ver venir a la otra persona, él ya sabía la razón. Por otro lado, el padre del general Cao encontró a un médico. Les dijo que se prepararan y partieran. La madre esperaba poder esperar a Yuan Hua. El padre había oído que ese hombre no era más que un niño. Si venía, le daría una buena lección a ese muchacho. La madre no podía permitirse el lujo. Corrió directamente hacia el padre. Lo empujó a la habitación de al lado. Y luego cerró la puerta con llave. Yuan Hua vio todo desde la puerta. Al ver esto, la madre se arrodilló directamente pidiéndole que salvara a su hijo. Yuan Hua rápidamente levantó a la señora y le dijo que no se... El pie del hombre estaba hinchado como una pata de cerdo. El dolor al tocarlo era insoportable para una persona normal. Pero el hombre dijo que podía resistirlo usando su fuerza interna. Yuan Hua no esperaba que existiera algo tan asombroso. Quizás los generales guerreros de la era de los 3 reinos tenían esta habilidad. Después de examinarlo, Yuan Hua confirmó que podía. Primero, el general necesita beber algo. El general preguntó qué era. Yuan Hua dijo que era un licor fuerte para aliviar su dolor. El general sintió que lo estaba subestimando. Esa cosa era como agua simple para él. Al ver que el general se había dormido, Yuan Hua se preparó para comenzar la cirugía. Antes de eso, Yuan Hua descubrió que sus músculos comenzaban a endurecerse. Necesitaba una inyección intravenosa de una gran cantidad, pero sin una aguja, no podría lograrlo. Después de dibujar el diseño con un bolígrafo, esperaba que el general encontrara a un herrero para hacerlo lo antes posible. Pero la velocidad del endurecimiento superó la imaginación de Yuan. Solo pudo optar por realizar la cirugía primero. Después de hacer la incisión, la sangre purulenta descubrió que la infección se propagaba más rápido de lo. En esta situación,
Solo podía usar ese cerebro tonto. Hacer un pequeño orificio en el vaso sanguíneo. En ese momento, el general comenzó a Yuan Hua pensó que esta cantidad no debería causar shock. ¿Será que los músculos empezaron a contraerse? En ese mismo instante, aplicó acupuntura. Yuan Hua se alegró mucho de haber encontrado a 2 personas para ayudar. No sé cuánto tiempo pasó. Yuan Hua, a un lado, seguía atendiendo a la... Una vez más, rechazó el diagnóstico del hombre, porque aún necesitaba que el hombre le ayudara a recolectar hierbas. Le dijo que su pierna estaba a salvo. Al día siguiente, el hombre llegó con las hierbas. Yuan Hua, al vaciarlas, encontró una bolsa de dinero. Al ver esto, le pidió a Bo que detuviera al hombre. El general preguntó por qué no cobraba los honorarios. Yuan Hua respondió que ya había recibido su pago. El general pensó que él también rechazaría sus honorarios, ya que se hablaba de la preparación. Ahora discutirían la recompensa por la curación. El general no esperaba que la otra parte quisiera aprender su técnica de Kung. Ese era un secreto familiar. No se transmitía extra. ¿Por qué un médico querría aprender algo así? Yuan Hua le dijo que una vez estuvo a punto de morir. Por eso no quería volver a pasar por eso. Solo viviendo podría salvar a más personas. Al escucharlo, el general pensó que era una buena. Intentaría obtener el permiso de su padre. Al regresar a casa, encontró a su padre. Le dijo que se recuperaría pronto. El padre le dijo que no se preocupara por los gastos médicos. El general dijo que Yuan Hua no se preocupaba por el dinero, sino que quería aprender la técnica de su familia. Al escucharlo, el padre lo encontró de... Él no pagaría. Si su hijo quería pagarlo él mismo, no lo detendría. Ese día, el hombre volvió a entregar la medicina. Se quejó de que incluso los campos estaban llenos de clavos por los bandidos. Si esto continuaba, la medicina para el dolor de su madre se agotaría. Yuan Hua decidió acompañarlo al día siguiente. Podrían recoger esos clavos y venderlos. Al día siguiente, los dos fueron a la montaña. La cantidad de clavos era realmente grande. Parecía que los bandidos los habían puesto para bloquear el camino. En ese momento, el hombre descubrió algo. Subió a investigar y encontró que la persona había muerto hacía mucho. Por el arma en su mano, debía ser un bandido. No muy lejos, encontraron a otra persona, con una caja atada en su mano. Al abrirlo, encontró solo una hoja de papel. Lo que estaba escrito en ella lo dejó en shock. Luego llamó al hombre y regresaron. Al entrar a la casa, le entregó el papel que había encontrado. En él estaban registrados sus planes de marcha. Parece que alguien lo traicionó. Una vez más, le debía un favor a Yuan Hua. Justo entonces, su padre también accedió a enseñarle el nuevo método. Yuan Hua dijo que podía aprender cuando se recuperara. El general sintió que había chocado como un toro. Yuan Hua le insistió en que se recuperara bien. Si se gangrena, tendrá que ser amputado. Ese día, Yuan Hua regresó a casa para visitar a su madre. Decidió hacerle otro chequeo a su madre. Descubrió que su madre tenía isquemia intestinal. Colecistitis. No debería ser que el intestino delgado se endurezca tan. Debe haber otra razón. Le pidió a su madre que se diera la vuelta para examinar. Más tarde, descubrió que ya tenía síntomas de hígado graso. Solo pudo aliviar al paciente con acupuntura primero. No entendía cómo podía ser así. Entonces encontró las cosas de su madre. Después de hablar un poco, encontró la razón. Parece que su madre bebió agua a escondidas por la noche. Luego le dijo a su madre que no bebiera más. Su madre no entendía de qué estaba hablando. Él la consoló diciendo que no había nada de qué avergonzar. Pero esto es muy malo para su enfermedad. Él prometió que ganaría dinero pronto para comprarle carne de res a su madre. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Debía darse prisa para operar a su madre. El niño llegó a la casa del paciente con una cesta de clavos, diciendo que esos eran los culpables de la herida de su hijo. Esperaba que su familia pudiera comprarlos. Una razón era que, si se quedaban en la montaña, más gente resultaría herida. La otra era que quería aceptar la compensación que había rechazado antes, para cubrir los gastos de curar a los pacientes. A medida que el número de personas comenzaba a y todos los que lo buscan para curarse son pobres. Así que vendrá descaradamente a renunciar. La señora escuchó a su hijo decir las palabras: no cobra a los pobres. Por eso está dispuesto a comprar esto. Espera que pueda salvar a más personas. Yuan Hua no esperaba que la otra parte sacara tanto. En ese momento, el general irrumpió. Había estado buscando a Yuan Hua porque había prometido enseñarle el método mental familiar. Pero no podía decirle esto a nadie. De lo contrario, su familia no perdonaría a Yuan Hua. Después de decir eso, comenzó con lo suyo. Yuan Hua sintió que esto era demasiado difícil. Además, su estómago estaba extrañamente caliente. El general no esperaba que se acumulara tanto en una hora.
Le tomó mucho tiempo aprender. Luego, el mayordomo llevó a Yuan Hua al almacén del herrero. Este era un lugar que su general había especificado. Un hombre vio que era Yuan Hua y lo reconoció. Era el soldado que había sido salvado de morir congelado antes. Yuan Hua quería ver cómo se recuperaba la herida. Le dijo al hombre que debía prestar atención a su dieta. Luego le entregó una pastilla, diciendo que podía evitar el riesgo de tétanos. Después, agradeció mucho al herrero por las herramientas que, justo cuando quería que el herrero le hiciera más. El herrero dijo que quería comprar algunas medicinas para el tétanos. Parece que esta persona también se infectó, pero esas personas no tenían dinero. Yuan Hua le dijo al mayordomo que regresara. Él quería examinar a los pacientes antes de ir, pero no esperaba que hubiera tanta gente. Y 4 de ellos no podían moverse. Yuan Hua decidió ir a ver a los más graves primero. Al entrar en la casa, el herrero presentó que todos eran sirvientes del oficial. Yuan Hua entendió lo que quería decir. Mientras pudiera hacerle más herramientas, necesitaba su habilidad más que la plata. En ese momento, Yuan Hua descubrió que el paciente probablemente no tenía. Después de examinarlo, descubrió que era apéndice. El hombre, al oírlo, esperaba que tenía una esposa e hijos que cuidar. Yuan Hua le aseguró que podía curarlo. Solo necesitaba cortar un poco. Aunque era una operación sencilla. Sus herramientas aún no estaban completas. Así que le preguntó al herrero cuándo estarían listas esas herramientas. Al saber que sería en 4, pensó si las herramientas existentes serían suficientes. Al ver esto, el herrero dijo que había hecho algunas herramientas provisionales. Podía usarlas primero mientras él ya que tenía las herramientas. Yuan Hua dijo que regresaría al día siguiente para la Al día siguiente, Yuan Hua trajo a Obo para que lo ayudara. Preparó una simple máscara de respiración. También preparó un cauterizador para prevenir hemorragias. Luego comenzó la cirugía. Le resultaba difícil encontrar la ubicación exacta con las. Esperaba que su visión de rayos X pudiera. No sabía si era suerte o concentración, pero vio la ubicación de la inflamación. En ese momento, Obo descubrió que el paciente había dejado. Yuan Hua no podía permitir que el paciente muriera de apendicitis. Al ver esto, Obo no esperaba que fuera tan milagroso. Él estaba seguro de que había dejado de respirar. Yuan Hua lo reanimó en unos pocos movimientos. Fue testigo de una gran habilidad médica. Después de ver al paciente, Yuan Hua le recordó las precauciones. De repente, Obo también quiso aprender medicina. Él también quería salvar vidas. En ese momento, Yuan Hua esperaba que Obo pudiera seguir ayudando. Hoy su actuación fue excelente. Cuando Yuan Hua estaba a punto de irse, el herrero lo detuvo. En esta era de caos, ¿cómo puedes no llevar un arma para defenderte? Le pidió a Yuan Hua que esperara un momento y se dirigió a la distancia. Sabía que esto no era suficiente para agradecerle, pero aún así le pidió a Yuan Hua que lo aceptara. Si pudiera ayudarlo, él estaría muy feliz. Al regresar a casa, Yuan Hua comenzó a practicar. Pudo sentir claramente una especie de fuerza. E inmediatamente canalizó la energía a su puño. Inesperadamente, de un solo golpe, la velocidad de su progreso sorprendió incluso al general, quien pensó que era un genio. Le preguntó si realmente no consideraría unirse al ejército. Su talento en las artes marciales sería un desperdicio si no lo usara. Yuan Hua pensó que un médico no debería tener la capacidad de ir al campo. El general dijo que subestimaba el poder de su familia. Luego se acercó a una roca cercana. La enorme roca se hizo pedazos al instante. Si Yuan Hua persistía en practicar durante unos años, también por lo tanto, esperaba que Yuan Hua no subestimara este tipo de. Luego le pidió a Yuan Hua que volviera mañana. Había algo que quería mostrarle a Yuan Hua. La chica preguntó, ¿puede curar la enfermedad infecciosa causada por el espiroqueta pálida? El hombre le preguntó si sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué revelar sus secretos? Si la señora se enteraba, él debería saber las consecuencias. La chica dijo que solo estaba preguntando al médico en nombre de un paciente. No podía ver a la hermana Gu Sue sufrir y morir. Yuan Hua les dijo a los dos, con el corazón frío y asustado, no hace mucho, se preparaban para ir a casa a honrar a su. La señora, temiendo que huyeran, ordenó a los guardias. Inesperadamente, su casa se había convertido en un arma. Al entrar, encontraron a Aobo. Aobo los presentó como sus amigos. Y el guardia de atrás también reconoció a Yuan Hua. Antes, su cara herida fue curada por Yuan Hua. No esperaba que se encontraran de nuevo aquí. Después de entrar, Aobo presentó que Yuan Hua era el médico que había curado al. La única chica suplicó que salvara a su hermana. El hombre también sabía que las habilidades médicas de Yuan Hua, pero ese tipo de enfermedad era imposible de curar, y también mencionó el nombre de Gu Sue. Después de escuchar, Yuan Hua dijo que guardaría el secreto. Luego preguntó cómo estaba la chica ahora. ¿Le salieron forúnculos o se le cayó el pelo?
Los síntomas que describió eran similares a los que había visto Hai Xiu. Hai Xiu no sabía si en ese caso todavía había esperanza. Yuan Hua sabía que la penicilina sería efectiva, pero solo en la primera etapa. Si llega a la tercera etapa, será muy difícil. Por lo tanto, necesita revisar la condición del paciente primero. El hombre dijo que eso era imposible. Si la señora no está de acuerdo, no se podrá lograr. Así que necesitan volver y preguntarle a la señora primero. Luego, Yuan Hua llegó a la casa del general como estaba. En la entrada se encontró con un conocido, el herrero. Él había sido enviado para elegir al proveedor de carbón. Al entrar, había muchos comerciantes allí. Yuan Hua no tenía nada, así que siguió a uno para ver. Reconoció a Yuan Hua, no sabía por qué venía con el herrero. En ese momento, el general se acercó y lo encontró. Dijo que tenía a alguien que quería presentarle a Yuan Hua. Luego presentó al general Xiahou y a otros. El hombre no esperaba que Yuan Hua conociera a tanta gente. Esto fue lo que preguntó su padre. El hombre dijo que conocía a ese chico. Era el tercer hijo de la familia Hua, que decidió acercarse para establecer una relación. Luego le preguntó a Yuan Hua si aún lo reconocía. Antes, en el restaurante, él había salvado a su amigo. El hombre escuchó que quería alquilar la mina abandonada. Yuan Hua dijo que el precio era demasiado alto y no quería alquilar. El hombre esperaba que lo ayudara a ganar este campeonato. Si lo hacía, podría prestarle la mina gratis. Yuan Hua no esperaba que hiciera un trato así. No quiso seguir hablando con esa persona y se fue directamente. Al regresar a casa, su padre él solo dijo que se lo prestaría a la gente. ¿Quién aceptaría un trato así? El padre le dijo que no volviera a tocar los negocios de la familia en el... Por otro lado, el general Cao llegó a Winshu. Esperaba que nadie lo molestara. Vino aquí principalmente para encontrar a la persona que lo traía. Aquí se guardaban todos los documentos de los funcionarios. Incluso si tuviera que compararlas, encontraría a esa persona. El hombre a lo lejos no sabía qué había descubierto. Decidió regresar e informar a su amo sobre este asunto. Yuan Hua estaba mirando el anillo que le había dado el herrero. Pensó que usar 2 espadas también sería una buena opción. Pero no sabía nada de espadas. No sabía si el general le enseñaría. En ese momento, su segundo hermano entró con el ceño fruncido. Yuan Hua se apresuró a preguntar qué había pasado. El segundo hermano dijo que su maestro había regresado y lo estaba entrenando sin parar para el examen del próximo año. Luego, notó que Yuan Hua llevaba 2 espadas. Yuan Hua dijo que una se la había regalado el herrero. El hermano descubrió que esta espada era muy buena. Definitivamente era de gran valor. Yuan Hua no estaba seguro. Solo era un regalo de la otra persona. Solo salvó a unos pocos pacientes con tétanos. El segundo hermano sintió que su hermano no mentía. Le preguntó si podía ir a ver a la nieta de su maestro. Yuan Hua pensó que el segundo hermano convencería al hermano mayor y luego le pediría que operara a su madre. Resultó ser la nieta de su maestro. El segundo hermano tampoco sabía qué enfermedad era, porque su maestro no se lo decía a nadie. Si el maestro supiera que Yuan Hua había curado tanta gente, seguramente le pediría que la tratara. El sacerdote taoísta también cambiaría su opinión. Días después, Hai Xiu y los otros 2 regresaron a la policía. Le preguntaron a la señora si había oído hablar del médico. Lo conocieron a través de amigos después de regresar al pueblo. La señora conocía los rumores sobre esa persona. Se decía que poseía una habilidad médica aún. Pero, ¿por qué mencionarlo de repente? Hai Xiu dijo que le había hablado al médico Hua sobre esa enfermedad. Aunque también había oído que esa persona era muy hábil en medicina, no se podía decir que pudiera curar esta enfermedad. El guardia de al lado sugirió que podían llamar a Yuan Hua para que lo intentara. Sus heridas en la cara también fueron curadas por Yuan Hua. Si esa enfermedad pudiera curarse, sería bueno para su posada. La chica estaba cubierta de pústulas. Sufría un dolor insoportable. Una vez, su belleza había vuelto locos a innumerables hombres. Ahora, la gente la evitaba al verla. Pensó que podría aguantar. Pero ahora ni siquiera tenía la nutrición para curarse. La señora le dijo que no se preocupara por el dinero, aunque los 2 mejores médicos no pudieron curarlo. No abandonarían su tratamiento. Por otro lado, el general Cao y sus hombres llegaron. Parece que la otra parte ya sabía que estaba investigando. Ordenó a sus hombres que registraran bien el lugar. Había empezado a investigar hacía 4 días. Parece que alguien estaba ayudando a la otra parte. Los únicos que se encontraron 3 veces en un día fueron esos 2. Tenía que encontrarlos. Cuando el general llegó, le informaron que los 2 habían salido. El general preguntó a dónde habían ido. Se enteró de que era en dirección al pequeño puente cerca del pueblo. No había nada importante allí. ¿Podría ser Yuan Hua su objetivo? En ese momento, Yuan Hua ya había llegado a la posada. El director salió personalmente a recibir. Era la primera vez que alguien no se preocupaba por su edad. Wu Sue tenía mucho miedo de que este médico también mostrara esa expresión.
así que no se atrevía a levantar la cabeza para enfrentarlo. Inesperadamente, a Yuan Hua no le solo le dijo que se acostara. Esto hizo que Gu Sue se sintiera un poco avergonzada. Yuan Hua le preguntó si a menudo sangraba al ir al baño. Esta situación debe ser muy dolorosa. Menos mal que ya estaba preparado. Esta es la primera vez que Yuan Hua lo usa, pero está seguro de que la penicilina es la mejor opción. Y el paciente no ha mostrado ninguna reacción alérgica. Le dijo a la otra persona que podría sentir un poco de escozor y comenzó la inyección. Luego, le pidió a la señora que le hiciera un favor. Necesita frotar esto por todo el cuerpo del paciente, le aseguró a la señora. Esto no se contagia por contacto. Le dijo a la reina que volvería mañana. Gu Sue pensó que quizás no se curaría, pero prefería creer en este médico. Al regresar, Aobo le dijo a Yuan Hua que tenía visitas esperándolo. El hombre le rogó que salvara a su esposa. Su esposa ya no podía levantarse de la cama, así que esperaba que pudiera ir a su casa a verla. Yuan Hua quiso anotar su dirección y luego ir. Pero el hombre le rogó que fuera ahora mismo. Yuan Hua no pudo negarse. Y aceptó la petición del hombre. Al partir, Aobo escuchó que había bandidos por esa zona, pero llevar la espada de doble filo era un problema. Una paloma mensajera aterrizó frente al hombre. Yuan Hua no sabía qué estaba pasando. Preguntó cómo era que había una paloma mensajera. El hombre dijo que era para informarle que su esposa se había desmayado de nuevo, así que tenían que tomar un atajo. Todo esto le pareció extraño a Yuan Hua. La ruta que estaban tomando no era la correcta, y el cuerpo del hombre no parecía el de un comerciante. Tenía que confirmarlo. Entonces Yuan Hua fingió torcerse el tobillo, esperando que el hombre lo ayudara a levantarse. Al tocar esos callos, se dio cuenta de que eran las manos de un guerrero. Luego se preparó para encontrar una excusa para que el otro se relajara. Tenía que someterlo primero. Inesperadamente, el otro ya había descubierto sus intenciones. El hombre había querido esperar a estar más lejos para actuar. Ahora no tenía otra opción. Y se abalanzó directamente. Pero aún así subestimó a Yuan Hua. Parece que no es solo un médico. Siendo así, no podía subestimarlo. Después de todo, Yuan Hua no tenía experiencia en combate. En el momento de la crisis, Su Dantian comenzó y al instante, creó distancia. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, volvió a su posición original y acabó con el hombre de un solo golpe. Yuan Hua tampoco sabía qué acababa de pasar. Por poco pierde la vida. Como la herida era muy profunda, tenía que coserla rápidamente. Poco después, otras dos personas llegaron allí. Descubrió a Yuan Hua huyendo a lo lejos. Al ver esto, Yuan Hua solo pudo huir. Corriendo adelante, ya veía señales de gente. Debería poder pedir ayuda. Pero los aldeanos, al verlo cubierto de sangre, huyeron hasta que lo alcanzaran por detrás era solo cuestión de tiempo. Solo pudo desenvainar su espada de nuevo para enfrentar a los dos se alegraron mucho al verlo darse la vuelta. Pero un destello frío pasó. Uno de ellos cayó al suelo. La espada en la mano de Yuan Hua era increíblemente afilada. Al ver esto, el hombre optó directamente por huir. Agarró al niño que estaba detrás, justo cuando quería decir algo. Inesperadamente, Yuan Hua ya había lanzado la espada. Poco antes, el general encontró a Yuan Hua herido. Al regresar, Yuan Hua despidió a Aobo. Preguntó al general si había descubierto algo. El general dijo que la persona que se confabuló con los bandidos quería matar. Yuan Hua sabía que era por la carta anterior. Si esto continuaba, él seguiría en peligro. Por ello, esperaba que el general pudiera enseñarle el arte de la espada. Y también enviaría a alguien para protegerlo. Si las personas que lo emboscaron tenían alguna característica, Yuan Hua no lo olvidó. Siempre recordaba que había un sí. Y también criaban a Xi. Incluso si Yuan Hua huía, sería inútil. Incluso podría poner en peligro la vida de su familia. Se le ocurrió una buena idea. Decidió tender una trampa para sacar a la persona detrás de todo, para curar a la mujer. Le clavó agujas por todo el cuerpo. La chica no sabía por qué, sentía que su corazón se aceleraba. Al verlo sonrojarse, la señora no sabía qué estaba haciendo. ¿Acaso sentía algo por el médico de la casa? Poco después, Yuan Hua terminó el tratamiento del día. Luego le dijo a Gu Sue que se vistiera. La señora no esperaba que él se avergonzara después de terminar. De todos modos, Yuan Hua dijo que la pomada no debía detener. Así, las heridas en su cuerpo sanarían rápidamente. Al regresar, un consejero lo estaba esperando. Era la persona que el general Cao había enviado para proteger a... Su nombre era Wang Ge, pero no sabía si la persona que el general había traído podría cumplir. Al día siguiente,
Yuan Hua estaba inusualmente, quizás ya no estaba enfermo al esconderse aquí. Pero en unos años, comenzaría la rebelión de los turbantes. Decidió aprender más técnicas médicas. En ese momento, un carruaje pasó a toda velocidad. Un niño no pudo esquivarlo a tiempo y fue atropellado. Yuan Hua, al ver esto, corrió rápidamente. Descubrió que las heridas del niño eran muy graves. Su pulso era anormal, su cuerpo ya se había enfriado, y su abdomen comenzó a hincharse. Probablemente debido a una hemorragia interna. Necesitaba recibir tratamiento de inmediato. En ese momento, el cochero ¿Cómo podía estar en el centro del camino? El padre del niño, furioso, quiso darle una lección, pero no era rival para el cochero. El cochero le preguntó si sabía quién iba en el carruaje. En ese momento, la persona del carruaje le que dejara algo de dinero y ya. Tenían que seguir su camino. Aunque Yuan Hua estaba muy enojado, el niño lo estaba esperando. Luego regresó rápidamente a la clínica. En ese momento, el carruaje llegó a la puerta. El cochero entró gritando por el médico. Pensó que la gente de allí no solo era pobre, sino también maleducada. Yuan Hua, al ver esto, le dijo que esperara y luego le pidió al señor Wang que lo ayudara. El señor Wang pensó que el hombre era el que no tenía modales. Para ser atendido aquí, uno debe aprender a respetar. Ese joven es el médico. Yuan Hua creía que el niño tenía órganos dañados. Tenía que concentrarse. Para ver la ubicación de las heridas. En ese momento, su ojo de luz vio a Obo entrar corriendo. Yuan Hua le dijo que se preparara para una cirugía y el cochero le dijo que dejara a ese paciente, y que fuera a atender a la persona del carruaje primero. El señor Wang le advirtió por última vez que salía, y sin más, arrojó al cochero fuera. Al ver esto, la persona del carruaje bajó. El señor Wang reconoció de inmediato que era el señor Gao. Se inclinó y dijo que estaba protegiendo al médico Hua. El señor Gao no quería que nadie supiera que había venido a buscar a él. Le dijo que se hiciera a un lado y esperar. Luego preguntó si Yuan Hua era el médico del que se hablaba. Yuan Hua dijo que, sin importar quién fuera, tenía un paciente que atender. El señor Gao no esperaba que le hiciera esperar. Si no quería morir, que lo atendiera rápidamente. Yuan Hua, con una mirada, supo que era una herida por su apariencia, debía tener mucho poder. Podría encontrar muy buenos médicos. Pero si no aceptaba su tratamiento, entonces moriría pronto. No pasaría de 2 meses. El señor Gao pensó que lo estaba asustando. Podía incluso traer a los médicos imperiales. Siendo así, Yuan Hua esperaba que en 2 meses estuviera bien. Después de escuchar, el señor Gao salió del hábitat. Él vino porque escuchó que la niña había sido curada. Una vez que él mismo esté curado, destruirá este pueblo. Cuanto más pensaba en ello, quería ver cómo curaban a ese niño. Al entrar, descubrió que le había abierto el vientre al niño. Asustado, salió corriendo. En ese momento, el padre del niño llegó, preguntando cómo estaba su hijo. Yuan Hua dijo que todo había ido bien, la vida de su hijo podría salvarse. El señor Gao no podía creer que alguien pudiera sobrevivir a tales heridas. Parece que las habilidades médicas de esa persona eran Luego, Yuan Hua le pidió que se acostara. El señor Gao originalmente quería ver y luego destruir este pueblo, pero ahora quería reconsiderarlo. Poco después, Yuan Hua trató las heridas del señor Gao, y le dijo que a partir de mañana debía venir a revisión todos los. Inesperadamente, la otra parte le arrojó una bolsa diciéndole que no era la tarifa, sino por la técnica que usó para curar al niño. Era la primera vez que veía que alguien pudiera ser salvado después de abrirle el vientre. Después de que el señor Gao, el hermano Wang le preguntó a Yuan Hua si sabía quién era esa era la familia más poderosa del condado. Incluso la familia del general Cao les temía. El hermano Wang realmente temió que Yuan Hua fuera asesinado. No esperaba encontrarse con una persona tan problemática. Yuan Hua tampoco quiso pensar, él era solo un médico. Luego le pidió a Bo que entregara la plata al padre de ese niño, como compensación para ellos. Por otro lado, en la posada, la señora fue a ver inesperadamente, los forúnculos en su rostro eran cada vez. Wu Sue quería dejar su antigua profesión después de recuperarse. Quería convertirse en una médica. La señora sabía que era por Yuan Hua, pero debía considerar si Yuan Hua la aceptaría. Además, no cualquiera puede convertirse en médico. En ese momento, Yuan Hua llegó para ayudar. La señora no esperaba que viniera tan temprano. Yuan Hua explicó que pronto iría a otra posada. Al escuchar esto, no quería que Yuan Hua atendiera a otros como ella lo hacía. Pero pensar así podría ser un poco egoísta. Al ver su movimiento, Yuan Hua le dijo que simplemente se acostara. Ahora había muchos menos pacientes, lo que hizo que Yuan Hua se sintiera un poco. En ese momento, su segundo hermano vino a buscar. El segundo hermano, al verlo tan, dudó si podría mantener el negocio. Yuan Hua le dijo a su hermano que no hace mucho le había dado a su hermano mayor algo de dinero para la casa.
Al ver a su hermano el segundo hermano se sintió aliviado. Hoy vino por lo que habíamos hablado antes. La nieta del maestro está cada vez más enferma. Ahora le duele el pecho incluso cuando descansa. Según la descripción de su hermano, Yuan Hua cree que es un neumonía. Luego le pidió a su segundo hermano que esperara mientras él tomaba su... Poco después, los tres llegaron a su destino. El maestro dio una cálida bienvenida a Yuan. Luego le presentó a su nieta, Pan Si. Yuan Hua no esperaba que fuera tan hermosa, pero luego pensó que estaba allí para ver a un paciente. Después, el maestro invitó a todos a la casa. Ahora Pan Si se queda sin aliento después de unos pocos pasos. Yuan Hua analizó su físico. La probabilidad de neumotórax es... Decidió revisar primero la respiración de la paciente. Descubrió que el sonido del pulmón derecho era... También se enteró de que esta condición había durado más de un año. Pensó que debería regresar a la clínica para recibir tratamiento. Además, ya había síntomas de cianosis. Eso se debía a una grave falta de oxígeno. Inmediatamente, Yuan Hua le dijo: su nieta tiene un problema en el pulmón y está presionando su corazón. Menos mal que dejó de practicar Qi. Yuan Hua confía en que puede curarla. Después de escuchar esto, el maestro hizo que prepararan el pero Pan Si de repente se llevó las manos al pecho. Yuan Hua se dio cuenta de que la condición había empeorado casi no podía escuchar el sonido del pulmón derecho. Solo podía tratarla de emergencia aquí. Inmediatamente le pidió a Aobo que preparara el líquido. Al desabrochar su ropa, descubrió que todavía tenía venda y la práctica de la cultivación. Eso explicaba por qué era tan grave. Le pidió a Aobo que prestara atención al proceso de retirada. Insertaría la aguja entre la segunda y tercera costilla, hasta que escuchara el sonido del aire saliendo. Aobo avisó que la anestesia ya estaba completa. Yuan Hua comenzó su cirugía. No se sabe cuánto tiempo pasó. Yuan Hua dijo que todo salió bien. Le pidió al maestro que observara hasta que no saliera más pus. El maestro esperaba que pudiera quedarse a cuidarla. Yuan Hua dijo que tenía un paciente al que debía ir a ver. La posición oficial de esa persona era demasiado, pero que regresaría lo antes posible mañana. En ese momento, se escuchó un alboroto afuera. Resultó que el aprendiz del maestro había capturado al hermano Wu. Yuan Hua se apresuró a explicar que esa persona era su guardia. Después de escuchar esto, el segundo hermano preguntó cómo había... Yuan Hua entonces contó lo que le había pasado antes. Algo tan importante y no se lo había dicho a su familia. Después de escuchar esto, el maestro quiso devolverle, dejó que su aprendiz se quedara temporalmente a su lado. El hombre se presentó como Yu Jing. El pintor original sospechaba que era el famoso Yu de los tres reinos. Jing, solo porque el hombre no usó el cinturón de seguridad mientras viajaba, sufrió heridas graves después del accidente. No hace mucho, tomó este carruaje para ir al médico. Soportó innumerables dolores. Y finalmente tuvo esperanza. Justo cuando el hombre estaba feliz por su recuperación, apareció una luz brillante a lo lejos. Casi le quita la vida. Todos vieron una emboscada y le pidieron al cochero que diera la... Inesperadamente, el caballo que tiraba del el carruaje rodó directamente por el acantilado. En ese momento, el pintor original estaba esperando su llegada. Fue entonces cuando Yu Jing se acercó. ¿Ese hombre aún no ha llegado? Si no fuera por la familia de ese hombre, ya lo habrían castigado. Pero si hoy se salta la fila, debe ser castigado. El pintor original pensó que el hombre ya se había vuelto mucho más amable. Poco después, el cochero llegó cargando al señor Gao. Les dijo que habían sido atacados y cayeron por el acantilado. El pintor original descubrió que el señor Gao tenía una arteria. Le pidió al cochero que buscara una cuerda para sujetar al herido. Inesperadamente, en ese momento, el señor Gao ya que es así, no hay otra opción. El pintor original le metió directamente un trozo de tela en la... Una vez completada la anestesia, se preparó para la cirugía. Luego le pidió a Gillian que sujetara la cabeza al ver que su amo seguía gritando. El cochero estaba un poco preocupado. Toda la casa estaba llena de sus gritos. Poco después, se desmayó. El pintor original no tuvo más. Esa era la última botella de anestesia. Por otro lado, dentro de la secta Taiping, un hombre informó que habían disfrazado la escena, dejando una placa de identificación de un oficial. Si esa persona no moría, definitivamente buscaría problemas con él. También sería difícil para el sacerdote, el general Cao. Todo lo que tenían que hacer era esperar el resultado. Efectivamente, el señor Gao se enfureció después de... No había manera. Era de noche. El pintor original solo pudo pedirle que al ver que alguien miraba, explicó que era por miedo a que la presión arterial... La persona que llegó era Qian Yuan, el médico personal del... No esperaba que un joven tuviera habilidades médicas tan excelentes. Sospechaba que el pintor original era la encarnación de... Poco después, el primer ministro les... La información de la investigación debería ser sobre esos soldados. Siwei. Encontraron arcos, flechas y una placa de identificación. El pintor se preguntó qué tipo de persona perdería su placa de identificación. Obviamente,
Esto era para provocar problemas. No creía que la persona frente a él pudiera pensar en esto. El señor Gao le pidió al hermano Wang que sacara su placa. Después de comparar, descubrieron que eran y luego le preguntó al hermano Wang cómo lo explicaba. El hermano Wang dijo que con un poco de esfuerzo era fácil falsificar el original. Realmente no entendía su inteligencia. Incluso sospechó que el hermano Wang estaba relacionado con sus ataques. Yu Jing entendía la ira del señor Gao. Pero no podía desquitarse con personas inocentes. El señor Gao notó que el temperamento de esta persona era muy diferente. Preguntó quién era su amo. Incluso si el señor Gao le preguntaba, no podía decir el nombre. Solo con ver sus accesorios lo entendería. El señor Gao reconoció de inmediato que era la espada imperial. Justo cuando estaba a punto de arrodillarse, Yu Jing le dijo que era mejor que nadie lo supiera. El señor Gao sintió que la vida lo había decepcionado. Yuan Hua observaba todo esto con gran curiosidad. ¿Quién era ese maestro, después de todo? Ese día, Yuan Hua escuchó que Wu Sue no se sentía. Wu Sue le dijo que en realidad había obtenido información. Lo había buscado porque el asunto estaba relacionado con Yuan Hua. A una hora de aquí. Hay un lugar llamado Taipingyao. Las personas que lo atacaron a él y al general habían estado allí. Por lo tanto, sospechaban que algo andaba mal allí. Al ver las dos palabras, Taiping, Yuan Hua sospechó si podría ser el ejército dorado. Si esta noticia era cierta. Entonces informarle al general Cao podría resolver. O informarle al señor Gao también sería una buena opción. Inmediatamente, agradeció a ambos por la información y se preparó. Dijo que los invitaría a comer una vez que el asunto estuviera resuelto. Wu Sue, al escucharlo, le dijo que debía cumplir su... Recientemente, Yuan Hua descubrió que muchos pacientes estaban pero su propio dinero no era suficiente para resolverlo. Así que necesitaba encontrar una solución. El señor Gao le preguntó por qué estaba de visita. Yuan Hua dijo que quería comprarle algunas provisiones. El señor Gao no esperaba que la familia Hua hubiera caído a tal punto, así que preguntó cuánto necesitaba y se lo proporcionaría gratis. Yuan Hua en realidad estaba comprando para la gente del pueblo. Quería usar la almohada del señor Gao para intercambiarla por grano. Después de escuchar esto, el señor Gao, la otra parte, dijo que le proporcionaría el grano que necesitara de forma gratuita. Luego le pidió al migrante que se encargara del asunto. Le dijo a Yuan Hua que no se preocupara por estas cosas. Era mejor que pensara en cómo curarse rápidamente. Yuan Hua pensó que la cirugía podría haber dañado su cerebro. En ese momento, el señor Dao encontró a los padres que él había herido. Le pidió a sus subordinados que les dieran 3 porciones de... El médico migrante había seguido a su amo durante 20. Era la primera vez que lo veía así. Yuan Hua no solo lo había curado, sino que también lo había... Luego, Yuan Hua llevó al señor Gao a la casa. Obtuvo información sobre los posibles emboscadores. Luego, contó toda la historia. Al saber que era la secta Taiping, el señor Gao decidió investigar. Yuan Hua sugirió que él y el general Cao fueran juntos. El señor Gao pensó que eso realmente ahorraría algunos problemas. Si realmente atrapaban a esas personas, lo recompensaría. Yuan Hua ideó una forma aún mejor. Para que su investigación fuera más sencilla. Poco después, el señor Gao fue con el hermano Wang a buscar al general y acusó al general Cao de enviar gente a emboscarlo. El general Cao sintió que debía haber un error. Alguien en la multitud los había estado observando. Luego, esa persona se fue discretamente. En ese momento, el guardia le contó lo sucedido al señor. Al ver eso, el general Cao se dio cuenta de que podría ser la trampa de la que Yuan Hua, así que invitó al señor Gao a entrar para hablar en detalle. Por otro lado, la persona que se había escapado llevó la información de vuelta a la secta. El plan ya estaba en marcha como lo habían pensado. Pero no esperaban que el general Cao y sus hombres ya estuvieran afuera de la... listos para atraparlos a todos. Al ver esto, el emisario le dijo al hombre que tomara el dinero y luego, entró en el pasadizo secreto. Al llegar a la salida, el hombre dijo que parecía haber perdido la llave. Solo podían buscar otra forma. Al ver esto, el emisario le dijo al hombre que se atara. Ella haría todo lo posible para detener a esa... y luego se reunirían afuera. Después de terminar, el hombre se fue de allí. En realidad, no había perdido la llave. Simplemente ya no era necesario escuchar a esa mujer. Ni volvería a participar en ese ridículo plan. En ese momento, la mujer fingió ser alguien que había sido, pero en secreto se reía de la estupidez de esas personas. Esto le golpeó directamente el pecho. Era precisamente el hombre que había escapado antes. Por otro lado, Yu Jing le contó a su maestro lo que había sucedido recientemente. El maestro pensó que el cambio del señor Gao debía ser por Yuan Hua. Yu Jing también descubrió que el talento marcial de Yuan Hua era muy alto. Todos los días practicaba las nuevas técnicas que había aprendido del general Cao. Pan Si, dentro de la casa, escuchaba la conversación. Él también pensó que Yuan Hua era muy notable. Quizás la próxima vez que lo viera, podrían conversar bien. Desde que el pueblo tuvo comida, Yuan Hua se sintió más aliviado. La gente vivía feliz. Ya no había desnutrición.
En ese momento, su segundo hermano llegó apresurado, diciendo que la situación de su madre era muy mala. Yuanhua supo que ese día finalmente había llegado. Entró en la casa, llamó a Aowo y se preparó para ir, pero por alguna razón, tenía un poco de miedo de ir a casa. El hermano mayor le pidió al Dr. Peng que salvara a su madre. El Dr. Peng dijo que ahora solo Yuanhua podía hacerlo. Si él tampoco podía salvarla, nadie más podría curar. Yuanhua entró y preguntó por el estado de su madre. El Dr. Heng dijo que el dolor venía acompañado de vómitos. Yuanhua supo que había empeorado de nuevo. Tenía que usar sus ojos de rayos X para ver la enfermedad de nuevo. Luego, vio claramente el interior. No era otro problema, era colecistitis aguda. Le dijo a su hermano mayor que debían operar de inmediato. Si se demoraba, podría ser mortal. El hermano mayor también había oído muchos rumores sobre Yuanhua últimamente. Decidió confiar en su hermano menor. Le pidió que cuidara bien de su madre. En ese momento, la madre también le dijo a Yuanhua que ella también había oído que su hijo había salvado a muchos enfermos. Si él la trataba, se sentiría muy tranquila. Después de obtener la aprobación de su familia, Yuanhua se preparó. Sabía que esta cirugía no era difícil, pero tampoco podía perder la calma. Confiaba en que podría curar a su madre con éxito. Inmediatamente, comenzó la cirugía. Recibió el cauterizador que le entregó a Aowo. Luego le pidió al Dr. Peng que ayudara a Aowo a cooperar. El Dr. Peng sabía que la calma de Yuanhua era normal. Pero el chico tampoco se alteró en lo más mínimo. Al verlos cooperar, el Dr. Peng se sorprendió mucho. Yuanhua ya había superado la etapa más peligrosa. Ahora necesitaba separarlos bien. Poco después, Yuanhua extrajo una parte y la arrojó inmediatamente al plato de al lado. Los dos hermanos mayores esperaban ansiosamente no podían hacer nada. Solo podían rezar para que su hermano menor realmente pudiera. En ese momento, la puerta. Yuanhua salió de la habitación. Dijo que la cirugía había ido muy bien. Después de decirlo, perdió el conocimiento. El Dr. Peng se acercó a examinarlo y les aseguró. Yuanhua solo se había desmayado pero al despertar, se encontró acostado junto a su madre. El hermano mayor se disculpó por no haber confiado en su hermano menor hasta el fin. Le agradeció a su hermano menor por haber salvado a su madre. Días después, la madre se recuperó muy bien. Ahora solo quedaba esperar a que le quitaran el drenaje y suturaran. En ese momento, el hermano mayor trajo al mensajero. Le entregó una carta a Yuanhua. Resultó que el señor quería verlo. Pero solo decía que fuera a usar la ópera de Sichuan. El mensajero le dijo que debía ser por el señor Gao. La sobrina del señor Gao era la tercera concubina del señor, y hacía poco que había quedado embarazada. Yuanhua no tiene experiencia en obstetricia. Pero su madre, al escucharlo, se sintió. En ese momento, una persona encontró a Yuanhua. Se presentó como el médico Qin. Él vino aquí, para ver si alguien que ni siquiera sabe tomar el pulso. Es tan hábil en medicina como dicen los rumores. Yuanhua no quiso tratar con él, pidiéndole que no lo molestara. En ese momento, le dijeron que la señora lo había llamado. Yuanhua fue llevado de nuevo al salón principal. Pero ese tipo molesto también vino con él. Y esperaba poder observar y aprender allí. La señora accedió a su petición. Luego, le pidió a Yuanhua que se acercara para Yuanhua observó su abdomen abultado y preguntó si se sentía incómodo. La señora dijo que no había tenido su periodo durante 3 meses y que también tenía dolor de espalda y pérdida del. Yuanhua decidió examinarla primero antes de sacar conclusiones. La descripción que escuchó era, de hecho, un fenómeno pero el examen no reveló el pulso de embarazo. La señora notó que su expresión era un poco extraña. Ella solo no podía comer y se sentía un poco débil. En realidad, lo que preocupaba a Yuanhua eran las repercusiones. Decidió confirmarlo con sus ojos de rayos X. Como esperaba, no había ningún feto. Era un síntoma de embarazo psicológico. El médico Qin, al ver que no respondía a la señora, dijo que él prepararía algunas hierbas medicinales y que no se preocupara por un médico tan joven. Yuanhua lo interrumpió, preguntándole si le había tomado el pulso a la señora. Luego, le pidió a la señora que esperara un momento. Quería hablar a solas con el médico Qin. Al salir, Yuanhua dijo que la señora no estaba embarazada en absoluto. ¿No sospechó que su abdomen crecía demasiado rápido? Sacar conclusiones solo con la vista es un error. El médico Qin pensó, ¿qué sabe un niño como él? Si la técnica es lo suficientemente buena, se puede saber con solo. Yuanhua sabía que el embarazo psicológico era una enfermedad. Ahora necesitaba a alguien que lo demostrara. Pero la persona frente a él insistía en que la señora esperaba que la otra parte lo verificara de nuevo. En ese momento,
la señora escuchó su conversación. A su lado estaba el señor. El señor sabía que era el médico recomendado por el señor Gao. Le preguntó cuál era el resultado de su diagnóstico. Yuan Hua sintió que no podía reveló la situación del falso embarazo, porque la señora deseaba demasiado tener, su cuerpo reaccionó de esa manera. Ni el señor espiritual ni el médico personal habían oído hablar de algo, así que el señor espiritual decidió que sería justo buscar a alguien más para si Yuan Hua se equivocaba, sería castigado. Luego, el señor espiritual convocó a muchos médicos. El médico Xing fue el primero en no encontrar el pulso de embarazo. Le informó al señor espiritual que el pulso era muy. Todos los médicos siguientes, que la señora estaba, hicieron el mismo diagnóstico. Yuan Hua no esperaba que todos fueran de hecho, estas personas temían al médico personal. Pero el asunto no terminó ahí. El médico personal pensó que Yuan Hua temía que quisiera dañar al hijo de la señora. Así, Yuan Hua fue encerrado en la prisión. Nunca pensó que sería por su habilidad médica. ¿Qué ganaban esos médicos incompetentes haciendo eso, si no fuera por el señor Gao? No sabía si sería ejecutado. Fue entonces cuando Ao Boyin vino a verlo. Yuan Hua pensó que ya se había ido a casa. No esperaba que, preocupado por él, e incluso le había preparado algo delicioso. Este niño era más inteligente de lo que pensaba. Poco después de que ambos terminaran de comer, Yuan Hua tuvo una buena idea. Le pidió a Ao Bo que le contara al señor. El señor Gao, que tenía buenas intenciones, todavía esperaba que Yuan Hua fuera recompensado y si era una orden del señor, él no podía hacer nada. Al ver esto, Ao Bo expresó la idea de Yuan Hua. Luego, el señor Gao encontró a sus hermanos, esperando que fueran juntos a ver al señor. Ese día, el señor convocó al médico personal. Le preguntó al médico si podía determinar el sexo del. El médico personal dijo que si el embarazo estaba a término, sí podría predecirlo. Siendo así, el señor le pidió que el médico personal de repente tuvo un mal presentimiento. Días después, todos los médicos imperiales llegaron, luego les pidió que dijeran el sexo del feto uno por uno. El último en salir fue Yuan Hua. Él lo dijo sin tener contacto con la mujer embarazada. La señora no sabía qué estaba haciendo su tío. El señor Gao dijo que esto era para probar las habilidades. Él mismo había sido salvado por él 2 veces de la muerte por enfermedad. Esperaba que su sobrina también confiara en él. Por la noche, el señor descubrió que las predicciones de los médicos eran las mismas. En realidad, todas estas personas se basan en el mismo libro, solo los resultados de Yuan Hua son diferentes a los de los demás. Incluso dijo que uno ya había perdido la vida. Los médicos creyentes dijeron que ellos también lo habían notado. El señor sabía que lo que decían era solo una sospecha, mientras que Yuan Hua estaba muy seguro. Si Yuan Hua acertaba todos los resultados, despediría a todos los médicos. Los médicos creyentes pensaron que esto disgustaría a los funcionarios. Al oír esto, el señor le preguntó si dudaba de sus propias habilidades médicas. Su decisión no cambiaría. Mientras tanto, la señora a un lado se sumió en si Yuan Hua ganaba. Quizás él realmente no tenía dudas. Durante los siguientes días, Yuan Hua estuvo practicando su técnica. Los efectos secundarios de su visión de rayos X habían desaparecido. Ao Bo corrió emocionado a decirle que ya había acertado 29. Yuan Hua en realidad ya sabía los resultados. Más bien, Ao Bo había estado estudiando bien durante este tiempo. En ese momento, una persona llegó para pedir que y dijo que el señor ahora iba a imponer su voluntad. En ese momento, el señor ya había obtenido los resultados. Todos eran exactamente como Yuan Hua había dicho. Admiraba mucho las habilidades médicas de Yuan Hua. Por eso quería que se convirtiera en el médico principal. Yuan Hua dijo que no podía asumir el cargo. El señor pensó que quería convertirse en funcionario. Yuan Hua explicó que sus conocimientos no eran tan buenos como él, solo quería tratar a más pacientes. En ese momento, una sirvienta entró diciendo que le había acababa de ingerir un veneno potente. Ahora estaba inconsciente. Cuando Yuan Hua llegó, 2 personas la estaban y la señora ya no tenía conciencia. Ao Bo recibió la noticia y rápidamente trajo las herramientas de Yuan Hua. Luego, hizo que todos prepararan a la señora. Al saber que solo había bebido un cuarto, pensó que aún había esperanza, así que encontró un tubo adecuado y lo introdujo en la boca de la señora. Luego, usando su visión de rayos X, vio que había y se preparó para extraer el contenido. Inesperadamente, lo que extrajo olía terriblemente. Luego, vertió agua limpia para lavar el estómago, hasta que no salió más sustancia extraña. Lo que quedaba era solo esperar. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero la señora de ella le preguntó a Yuan Hua por qué la había salvado. Ella no estaba embarazada y había sido abandonada por su esposo. El señor tenía una nueva esposa y hacía mucho tiempo que no venía a verla. Yuan Hua la aconsejó que solo viviendo hay esperanza. Al menos, dale tiempo al cielo para responder a sus oraciones.
Hará todo lo posible para mejorar la salud de la señora. De camino de vuelta, el médico jefe detuvo a Yuan Hua. Yuan Hua sintió que no tenían nada de qué hablar. El médico jefe esperaba poder quedarse aquí. Estaba dispuesto a entregar toda su fortuna. Porque el médico jefe casi muere. ¿Cómo es que ahora viene a pedir ayuda? Será mejor que se quede con su dinero. Después de decir eso, le pidió a Aobo que se fuera. El médico jefe no esperaba que Yuan Hua lo rechazara. Si él no estaba bien, tampoco dejaría que el otro lo esté. Al día siguiente, Yuan Hua llegó a la farmacia. Podía usar las hierbas medicinales de aquí libremente, porque el señor había ordenado que todo valía por la señora. Justo cuando estaba feliz preparando las medicinas, Aobo se apresuró a decir que el señor Gao lo llamaba. Yuan Hua se preguntó por qué tan de repente. ¿Será porque rechazó al médico jefe? ¿Ahora el señor Gao quiere que sea su médico personal? Aobo no entendía por qué rechazaría una oferta tan buena. Antes de la oferta, el señor Gao esperaba que Yuan Hua fuera a verlo. Como habían arreglado caballos, ahorraron mucho tiempo. Yuan Hua decidió comer algo antes de ir a la cita. En ese momento, se escuchó un grito de auxilio a lo lejos. Al seguir el sonido, encontraron a una persona con una herida justo cuando Yuan Hua quiso acercarse, pisó una trampa. Esperaba que la otra persona lo ayudara primero. La mujer, al saber que era médico, se preparó. En ese momento, Aobo también lo siguió. Se apresuró a acercarse para liberar a Yuan Hua. En ese momento, Yuan Hua notó algo extraño en la mujer. Le dijo a Aobo que huyera rápido. Al ver esto, Yuan Hua supo que era una trampa. Justo cuando quiso desatar las cuerdas, el hombre le dijo que se rindiera. Estaban hechas de alambre de acero. Al oír eso, Yuan Hua desenvainó directamente de un solo golpe, cortó el alambre de acero. El hombre pensó que no era un médico común. Se apresuró a pedirle a la mujer que regresara a ayudar. La mujer, al ver al médico desenvainar una espada, no esperaba que al segundo siguiente su brazo ya estuviera inútil. Al ver esto, el hombre se abalanzó furioso, pero también fue derribado de un solo golpe. No solo subestimaron a Yuan Hua, sino también a esa espada preciosa. Aobo regresó y, al ver que Yuan Hua estaba bien, luego, Yuan Hua selló el dolor de la mujer con una aguja. Si no decía quién los había enviado, él seguiría aplicando agujas. No había otra opción. La mujer dijo que el médico jefe los había enviado. Yuan Hua no esperaba que la otra parte quisiera matarlo. Él decidió creer las palabras de la mujer. En el instante en que sacó la aguja, la mujer dejó de respirar. Nunca pensé que haría esto. Pero para saber quién está detrás de todo, no hay otra opción. Él teme que esto arrastre a Ober. Debe tomar algunas medidas. Luego encontró una placa en la mujer. ¿Podría ser que Geiji sea la identidad disfrazada de la Ober preguntó cómo lidiar con el hombre de verde a continuación. Yuan Hua dijo que no actuaría personalmente. Decidió dejar que la otra parte muriera de hambre y sin un centavo. Poco después, el señor Gao vio el corazón de la mujer. Sin Yuan Hua, las consecuencias habrían sido inimaginables. En agradecimiento, suplicó que le permitiera hacer algo. Yuan Hua no tenía ninguna necesidad por el momento. El señor Gao le dijo que cuando podría venir a buscarlo en cualquier momento. Entonces el destino llevó a Yuan Hua a descansar bien primero. Yuan Hua no esperaba llegar a un lugar así. Era el edificio Hongyue, donde estaban las personas que lo sospechaba si se llamaba igual. Decidió entrar y ver primero. Yuan Hua estaba constantemente atento a su entorno. Desde que entró, no se había relajado ni un momento. Le dijo a Geiji que no malinterpretó, solo estaba un poco cansado. Wei Yang Geiji pensó que era su problema. Ahora mismo le ayudaría a arreglar la cama. Esto le recordó a Yuan Hua que solo podía dormir tranquilo en casa. Inmediatamente dijo que se había divertido mucho y se fue de allí. Después de todo, este lugar todavía era peligroso para... Decidió pedirle a Gu Sue que lo ayudara a investigar el edificio Hongyue. Llevaba mucho tiempo fuera de casa. No sabía cómo estaba su familia. En casa, su hermano mayor se disculpaba con su madre por no haber sido la madre lo consoló diciendo que podía volver a intentarlo. Nadie en el condado había estudiado más que él. El hermano mayor temía que el año que viene también hubiera soborno. La madre le preguntó si él también quería seguir ese camino. Si quería, le allanaría el camino a su hijo. El proceso y el resultado son lo mismo. El hermano mayor dijo que se había equivocado al hablar. Si usaba dinero, no tendría cara para ver a su padre. El año que viene definitivamente aprobaría. Yuan Hua escuchó y entró. Les contó a los dos lo que había sucedido recientemente. El hermano mayor no esperaba que su hermano menor rechazara. Su segundo hermano también había sido reclutado. El hermano mayor dijo que el año que viene también se recuperó. Yuan Hua sabía lo mucho que se esforzaba su hermano. Solo por esta era caótica. Decidió preguntarle a su hermano si quería ir a Yongchuan. Allí estaban buscando talentos debido a las pérdidas. Si fuera posible, le gustaría recomendar a su hermano mayor. Además, allí se valoraba más el talento que las conexiones. Solo si su hermano mayor tenía éxito,
su familia podría ascender, así que deberían aprovechar esta oportunidad. Por otro lado, Yuan Hua aceptó hacer una demostración privada, pero no sabe por qué quiere investigar el pabellón Luna Roja. La señora dijo, el pabellón Luna Roja y ellos son parte de la misma red por lo tanto, la información obtenida no tiene ningún significado. Quizás la información útil solo a través de otras vías podrá obtenerse. El niño, desde pequeño, leía mucho sobre medicina y que se presentó como en una entrevista. Esperaba poder aprender medicina con Yuan Hua. Él es Fanle, el sobrino de Peng Yizhe. Yuan Hua accedió a su petición y le presentó a Obo. En la superficie, los dos eran muy armónicos, pero en realidad, no se gustaban mucho. Yuan Hua les aconsejó que era mejor que se quisieran, de lo contrario, él se enfadaría. Al escuchar esto, los dos se volvieron mucho más amigos. Por otro lado, el hombre que escapó de la secta Taiping abrió un restaurante. Solo le quedan 3 dosis de antídoto. Por ello, se ganó el favor de los médicos que llegaron, solo para que el líder de la secta Ye Shi pudiera curarlo. Hoy, finalmente se le presentó la oportunidad. No esperaba que esa persona fuera alguien a quien fueron precisamente los ingredientes los que lo convirtieron en un títere de la secta. Ahora no sabe qué hacer. Pero al escuchar su conversación, el médico atacado sería reemplazado por Yuan Hua. También salvó del envenenamiento a la señora del señor. Quizás Yuan Hua era su última esperanza. Dentro de la mansión del señor espiritual, Yuan Hua estaba y finalmente encontró los componentes. Fue entonces cuando el médico intruso lo descubrió. No esperaba que la otra parte aún estuviera viva. Luego le preguntó cómo había llegado allí. Yuan Hua dijo que había venido a buscar medicina para la señora. En el futuro, habrá muchas cosas en las que molestar al médico Qin. Después de decir eso, se fue de aquí. El médico Qin decidió que no podía dejar ir a Yuan Hua así. Luego, Yuan Hua encontró al señor. Reveló que ya había encontrado los componentes del veneno. Algunos de ellos eran hierbas medicinales muy raras. Solo unas pocas personas podían obtenerlas. El señor sabía que se refería a la gente de Yu Yizhou. Ordenó a alguien que investigara el asunto. El ministro sugirió que sería mejor encargarle el asunto al médico Hua. El señor pensó que Yuan Hua no sería parcial. Así que lo envió a investigar a fondo. 3 días después, Yuan Hua, acompañado por los guardias, había varios tipos de medicamentos que debían mezclarse en la receta pero principalmente no los añadió. Además, se encontraron botellas idénticas en su casa. Yuan Hua consideró que esto era suficiente para... El señor le pidió que expusiera los resultados de la investigación. Yuan Hua dijo que el hombre de túnica verde había estado usando fondos públicos para... La cantidad equivalía a 300 taeles de oro. Y también se descubrió en la casa de la persona de confianza de la señora. Después de escuchar esto, el señor preguntó a los ministros cómo debía... Uno de ellos sugirió que se ejecutara a las 3 generaciones de su familia. El señor, sin embargo, quería escuchar la opinión. Yuan Hua no sabía si esto era una prueba o qué. Pero sintió que no se debía dañar a la familia, así que pidió que lo consideraran de nuevo. El señor le preguntó a Yuan Hua por qué no daba una respuesta afirmativa. Yuan Hua respondió que solo respetaría la decisión del señor. Al escuchar esto, el señor lo apreció cada vez más. Pensó que era una pena que solo fuera médico. Luego ordenó que solo se castigara al médico Qin. Días después, Yuan Hua llegó al lugar de la ejecución. El médico Qin agradeció a Yuan Hua por salvar a su esposa. Quería hablar con él a solas. Al ver esto, Yuan Hua pidió a los guardias que se retiraran un momento. El médico Qin había contratado a alguien para que lo buscara para una... y luego aprovecharía la oportunidad para deshacerse. Esperaba que no abandonara la residencia del señor reciente. Yuan Hua no esperaba que la otra parte no lo dejara en paz. La muerte. En los días siguientes, rechazó a muchos pacientes. Sin nada que hacer, comenzó a entrenar a sus aprendices y a perfeccionar sus habilidades de paso, también podía ayudar a su hermano mayor. Cuando se encontraba con un ministro, mencionaba a su hermano, no solo a los ministros, sino que incluso hablaba con las sirvientas. Si suficientes personas lo sabían, alguien lo recomendaría. Para ello, también tenía que curar a la señora lo antes. Entró en la farmacia. Muchos médicos esperaban allí. Todos lo saludaron respetuosamente al verlo. Temían que el incidente del médico Qin los implicara. Yuan Hua dijo que solo venía a recoger medicinas. Al escucharlo, la gente le dijo que esperara. Pronto, las medicinas fueron empaquetadas y en ese momento, el señor envió a alguien a buscar. Quería hablar con él a solas sobre algo. Últimamente, siempre escuchaba que su hermano era muy inteligente. Yuan Hua supo que había llegado su oportunidad. Inmediatamente dijo que su hermano era el más inteligente de su familia y el que más había estudiado. Aunque siempre era rechazado, no había abandonado sus estudios, y se esforzaba más que nadie. El señor no esperaba que el humilde Yuan Hua elogiara tanto a su hermano, pero no sabía cómo era su hermano mayor. La capacidad de una persona es muy importante, pero su carácter también lo es. Decidió ponerlo a prueba para ver los resultados. Y así,
el hermano mayor recibió la convocatoria del Señor. Antes del Festival del Bote del Dragón, solo se podía llegar a pie para cumplir su promesa. Primero le robaron todo su dinero. Y luego se encontró con bandidos que le bloquearon no abandonó el huevo de cobre y salvó su vida. Luego, compartió la única oveja que tenía con una madre y su hija. Así, perdió el tiempo de la prueba. El líder no esperaba que ambos hermanos tuvieran tanta suerte. Parece que esta vez 2 personas pasaron la prueba. Si no me equivoco, el otro se llama Cao Cao. En ese momento, Yuan Hua estaba cuidando le informaron que la esposa del señor parecía haber despertado. Querían pedirle al médico Hua que fuera a revisarla. Al ver esto, Yuan Hua le dijo a su hermano que descansara bien. El hermano mayor miró su espalda mientras se alejaba. No esperaba que estos médicos fueran tan amables con su hermano menor. En cambio, él siempre había carecido de habilidad. Poco después, Yuan Hua terminó el examen. Confirmó que la señora estaba embarazada. Pero había algo por lo que quería pedir perdón al señor. Como su hermano había perdido la evaluación, quería entregar su placa de inspector. Esperaba que le dieran otra oportunidad a su hermano mayor. Estaba seguro de que verían su brillo. El señor le dijo a Yuan Hua que no se preocupara. Ya había recomendado a su hermano mayor al emperador. La persona que vino a buscar a su hermano era el examinador. Y la evaluación del examinador fue muy alta. En realidad, el señor quería más que Yuan Hua para ayudarlo. Yuan Hua dijo que solo quería estudiar medicina para salvar. Realmente no quería entrar en la burocracia. No era hábil con la... El emperador Ming le dio una carta de recomendación. Su escriba en el palacio estaba muy enfermo. Con esta carta, podría entrar al palacio para atenderlo. Al regresar, Yuan Hua no sabía si podría curarlo. Después de todo, en el palacio estaban los mejores médicos. Estimó que no podría volver a casa por mucho tiempo. Yuan Hua le dijo a su hermano que no. El hermano mayor fue al palacio el hermano menor fue al palacio para atender. El hombre, al escuchar esto, se Él también había estado esperando a que Yuan Hua saliera de la residencia del... No podía regresar con las manos vacías a Taipingyao. En ese momento, Yuan Hua y otros estaban celebrando. Él sabía que si salía, habría peligro, aunque el señor espiritual le asignó guardias. Pero de todos modos, no podía involucrar a su hermano mayor. Para contarle a su madre esta importante, acordaron encontrarse de nuevo en el Palacio Imperial. A lo lejos, el hombre observaba a Yuan Hua, decidiendo encontrar una oportunidad para acercarse a él en el camino. En ese momento, descubrió que varias personas a lo lejos también seguían. Por su apariencia, debían ser miembros de la secta Taiping. Cuando Yuan Hua y los otros 2 estaban comiendo, un hombre se acercó a caballo. Yuan Hua preguntó con cautela quién era. El hombre se presentó como Su Yu, del restaurante Buxiang. Dijo que había visto a varias personas tomando un atajo para emboscar a Yuan Hua. Yuan Hua recordó esto. Parecía que él también lo estaba siguiendo. Y luego descubrió a esas personas y vino a avisar. Él no confiaría en alguien que esconde un cuchillo en la manga. Su Yu rápidamente lo sacó y lo puso a un lado. Al ver esto, Yuan Hua bajó la guardia. Inmediatamente decidió tomar un desvío. No caería en una trampa preparada. En el camino, Su Yu habló sobre su condición. El veneno que padece lo obliga a consumirse cada 6 meses. Yuan Hua pensó que podría ser adicto a algo. De lo contrario, sufriría de forma anormal si no lo tomaba. Decidió ver primero qué tipo de píldora era. Cuando Su Yu se la entregó, se le cayó accidentalmente. Al instante, reaccionó y atrapó la píldora. Ese estado mostraba que la consideraba más importante que su propia. Y Yuan Hua supo que esta persona no era común en absoluto. Debía ser alguien con grandes habilidades marciales. Luego, Yuan Hua decidió examinar su condición primero. Descubrió que el pulso del otro no presentaba ninguna. Si fuera adicción a algo, debería ser diferente. ¿Será una enfermedad mental? Decidió investigar primero los ingredientes de la medicina. Su Yu, al ver los residuos de la medicina, inmediatamente, mostró una expresión aterradora. Todos se asustaron al ver esto. Su Yu se disculpó, diciendo que realmente no podía cada vez que lo veía, no podía evitarlo. Antes de terminar de hablar, se llevó las manos les dijo a todos que no se preocuparan. Después de tomarlo, Yuan Hua, al ver que no estaba muy lúcido. Activó su visión de rayos X para examinar su corazón. No esperaba ver un gusano. Esto era imposible e ilógico. Pensó que se le había nublado la vista. Al mirar de nuevo, de hecho, no se había equivocado, pero no sabía cómo había entrado en el cuerpo.
Al ver al hombre retorcerse solo pudo hacer que se durmiera primero. Cuando el hombre despertó, le preguntó si venía de la secta Taiping. Que un experto como él se vea obligado a esconderse por todas, solo puede ser ese lugar. Yuan Hua y la secta Taiping tienen una disputa. Él no quiere involucrarse en este asunto. El hombre admitió haber cometido errores en el pasado, pero no quería hacer cosas malas, por eso huyó. De hecho, Su Yu había enviado a alguien para acabar con la vida de Yuan. Esto no debe ser descubierto por la otra parte. Para poder sobrevivir. Está dispuesto a demostrarle a Yuan Hua su valía. A lo lejos, un gran árbol había caído en medio del camino. Yuan Hua apareció solo aquí. Los hombres sabían que él era el objetivo de la emboscada. No esperaban que él desenvainara su espada primero. Los hombres en los árboles no sabían cómo lo había adivinado, pero hoy no saldría vivo de aquí. Justo cuando el líder ordenó a sus hombres atacar, Su Yu apareció detrás de ellos. Todos lo reconocieron de inmediato. Su Yu le preguntó a Yuan Hua si ahora podía demostrarlo. Yuan Hua dijo que aún quería ver su desempeño. Acto seguido, se lanzó primero contra los dos atacaron por delante y por detrás, dejándolos momentáneamente. Pronto solo quedó el líder. Pero tampoco era rival para Yuan Hua y Su Yu. Yuan Hua le dijo que respondiera bien a sus preguntas, y que podría considerar darle una muerte rápida. Su Yu pensó que este hombre no hablaría. Yuan Hua decidió que entonces lo entregarían a la... Pero Su Yu se acercó y acabó con el hombre directamente. Parecía que ni él mismo sabía por qué. Yuan Hua sospechó que podría ser por el insecto, que lo hacía volverse violento. Yuan Hua pensó que ahora solo había una manera, abrir el pecho y extraer el insecto. Su Yu no sabía si podría sobrevivir a eso, pero realmente quería vivir. Ahora solo podía elegir confiar en Yuan Hua. Al ver esto, Yuan Hua se preparó para comenzar. No tenía herramientas para abrir el pecho. Pero con sus ojos de rayos X, no necesitaba hacerlo. No tardó en descubrirlo. El insecto no tenía dónde esconderse ante él. Pronto lo atrapó. Yuan Hua lo sacó por completo. Luego comenzó a suturar la herida. Sus discípulos estaban asombrados de cómo había entrado en el cuerpo. Yuan Hua sabía que la cirugía había sido un éxito, pero no sabía por qué. Siempre tenía una sensación de inquietud. Por otro lado, en la belleza del la emperatriz viuda Wang Wan vio la expresión grave del médico. Preguntó si su enfermedad era difícil de curar. El médico imperial dijo que lo sentía mucho. El resultado del diagnóstico debería ser inflamación. Puede que solo le queden 6 meses. Solo puede intentar retrasar el empeoramiento y el dolor. Tai Wei sabía que esta enfermedad era incurable. Dado que los médicos imperiales lo confirmaron, no debe. Los médicos imperiales creen que aún puede haber una. Ese legendario sanador llegará a Luoyang pronto. Quizás esa persona pueda tener alguna solución para Tai. Solo espera que ese médico divino pueda llegar pronto. Al día siguiente, finalmente su cabeza le dolía terriblemente. Yuan Hua, al escuchar los gritos, preguntó rápidamente que Su Yu quería que lo matara. Porque antes había enviado gente para acabar con la vida de Yuan Hua. También había emboscado al general Cao, causando caos. Incluso quiso ocultar todo esto solo para obtener un edicto. Había cometido demasiados crímenes. Yuan Hua, al ver esto, se sintió un poco. Pensó que debería entregar a esta persona a las autoridades. Pero su estado actual debe estar relacionado con los insectos. Antes, al matar enemigos, había entrado en un... Después de ser extraído, recuperó su personalidad. Ahora que decía esto, podría haberlo seguido ocultando por completo. Yuan Hua le preguntó, ¿todo lo que hizo fue voluntario? Su Yu dijo que una disculpa ya no podía compensar sus errores. Cada vez que se arrepentía, el dolor en su pecho le hacía olvidar todo. Ahora que esa cosa ya no estaba, él podía hablar. Yuan Hua comenzó a dudar. Pero Su Yu realmente había hecho cosas malas. Él no podía tomar una decisión sobre estos asuntos, aunque él mismo no podía perdonarlo. Tampoco podía matar a un paciente que acababa de salvar. Así que sería Su Yu quien decidiría su propio camino a seguir. Esperaba que pudiera tomar una decisión sabia. En el camino, Aobo consoló a Yuan Hua, diciendo que no deberían. En ese momento, una figura apareció frente a ellos. Era Su Yu, quien venía con la esperanza de convertirse en el guardaespaldas porque le había dado una segunda oportunidad de vivir. La única forma de pagarle que se le ocurría era proteger a Yuan, el hombre, para que el otro aceptara su protección. No dejaba de aparecer a su alrededor. Ni siquiera lo dejaba solo cuando iba al baño. Yuan Hua no pudo soportarlo más y tuvo que aceptar. En los días siguientes, Su Yu cumplió su palabra. Estaba constantemente alerta por la seguridad de Yuan Hua. Medio mes después, el médico divino llegó a la residencia. Él tampoco tenía ninguna solución para el cáncer. Durante 20 años, también había estado buscando una cura, pero haría todo lo posible para que el Tai Wei viviera más tiempo.
La hija del médico divino sabía que su padre decía la verdad. Su padre viajó por todas las llanuras centrales pero no encontró un médico. Ese día, Yuan Hua finalmente llegó a Luoyang. En ese momento, a las afueras de la mansión del gran, todos eran médicos de diversas regiones, incluido. No esperaba que hubiera tanta gente. Al llegar a la entrada, alguien lo detuvo. Le preguntaron de dónde venía. El médico, Yuan Hua, dijo que venía recomendado por el prefecto. Al oírlo, mientras esperaba, escuchó a los médicos discutir sus honores. Estaban dispuestos a dar la mitad de su fortuna a quien lo curara. Por eso tantos médicos vinieron a ofrecer sus servicios. Pero el médico divino ya había diagnosticado cáncer. Yuan Hua no esperaba que fuera ese tipo de enfermedad. Por su edad, era muy probable. Necesitaba primero determinar en qué etapa de la enfermedad. Muchos, al saber qué enfermedad era, ya habían. Aobo y su compañero vieron que Yuan Hua tampoco parecía tener confianza. Yuan Hua les enseñó. No saquen conclusiones no se rindan fácilmente hasta el último momento. Luego, Yuan Hua se encontró con el gran comandante. Se presentó como un famoso médico del condado de. Se preguntó si sería la persona de los rumores. Había curado muchas enfermedades incurables. La hija del médico divino. No esperaba que esa. En ese momento, Yuan Hua ya había diagnosticado la enfermedad. Usó sus ojos de rayos X para confirmar sus pensamientos. El gran comandante tenía cáncer de estómago. Afortunadamente, no se había extendido y estaba concentrado cerca del estómago. Solo necesitaba extirpar una parte. Y luego conectar el duodeno. Pero cómo lograr la quimioterapia seguía siendo un. Yuan Hua dijo que la parte superior del cuerpo tenía cáncer. El gran comandante ya sabía esto y preguntó si podía curar. Yuan Hua no podía garantizar una cura. Pero tampoco podía decir que no había manera. Todos quedaron incrédulos después de escuchar. Lo que dijo a continuación sorprendió aún más a todos. Abriría el abdomen. Cortaría una parte. El gran comandante. ¿Cómo podría una persona sobrevivir a eso? Yuan Hua sabía que la gente normal no podía, pero esta era la única manera ahora. Después de salir, Yuan Hua esperaba un. Si el paciente no estaba de acuerdo, no lo forzaría. Su Yu dijo. Se enteró de que la misma enfermedad que Yuan Hua había curado antes. Si curaba al gran comandante. Definitivamente creería. Yuan Hua le dijo que no volviera a hacer esas. Yuan Hua le dijo que no volviera a hacer esas cosas. Él no quería negociar con el paciente de esta manera. Luego se preparó para tratar al paciente del que habló Su Yu. Su Yu olvidó que Yuan Hua era un hombre con sus propias convicciones. Por la noche, el gran comandante le preguntó al médico divino qué pensaba de lo. El médico divino pensó que era realmente posible, pero nunca había oído hablar de nadie que usara este método. El gran comandante preguntó si durante el médico divino podría estar a su lado. El médico divino respondió que si se abría el abdomen, creía que la persona no podría sobrevivir. En ese momento, un sirviente informó que el supervisor estaba listo para. Era el método de abrir el abdomen del que Yuan Hua había hablado. Se decía que estaba programado para mañana. A partir de hoy, no se podía comer. Recordando las palabras de el gran comandante, sintiéndose agraviado, decidió ir a ver a ese niño de nuevo. Luego, Yuan Hua les explicó todo el proceso quirúrgico. Por supuesto, conllevaba ciertos riesgos. El médico divino de repente quiso observar el proceso de curación de Yuan. ¿Cómo podría curar al paciente en esas circunstancias? El gran comandante también tuvo esta idea. Quería ir a ver personalmente cómo se realizaba la cirugía. Yuan Hua rechazó directamente al gran comandante. El gran comandante se enfureció. Claramente sabía quién era y aún así se atrevía a desobedecer. En realidad, Yuan Hua temía que el paciente se infectara. Hasta ahora, su desinfección no era completa. Solo podía usar agua hirviendo para esterilizar. Afortunadamente, nadie informó de una infección. El gran comandante insistió en preguntar por qué no podían. Yuan Hua explicó: cualquiera que no estuviera preparado para participar pondría en peligro al. Para un médico, él debe ser responsable del paciente. Por lo tanto, no podía permitirles entrar. El médico divino preguntó si él se prepara, podría unirse. Yuan Hua dijo que tampoco. No podía estar de acuerdo con la forma en que su padre suplicaba a esa. La chica no pudo soportarlo más. Ella no sabía cuán hábil era Yuan Hua en medicina, pero su padre le había enseñado desde pequeño que todo era para curar al paciente. En su opinión, Yuan Hua solo buscaba fama y fortuna. Yuan Hua pensó que ella tenía razón, solo que su temperamento era un poco. Explicó que no permitía la observación porque eran médicos. Era muy probable que en el futuro imitaran su método de tratar. Si no lo estudiaban sistemáticamente, temía que dañarían a menos que le prometieran una cosa. Que escribieran una garantía de que no lo usarían sin autorización y que, según sus requisitos, ni siquiera respiraran demasiado fuerte. Así, solo pudieron observar a Yuan Hua desde la distancia. Primero, usó agujas en diferentes puntos. Luego, que Aobo se prepare para la cirugía.
La mujer y el médico divino cayeron enfermos. Respiración. Esa técnica de cuchillo tan hábil evitó perfectamente los órganos. Después de cauterizar la sangre que brotaba con un hierro, rápidamente encontró el apéndice inflamado. El gran comandante también lo encontró asombroso. Supongo que a que interrogan no podrían ser tan precisos. Quizás su enfermedad realmente podría ser curada por él. Poco después, Yuan Hua completó la cirugía. Esta vez, se preparó para que Aobo suturara. Esa técnica tan hábil no correspondía con su edad. Esto hizo que la hija del médico divino sintiera mucha. Ella sintió un impulso inexplicable de aprender de Yuan Hua. El padre percibió los pensamientos de su hija. Ningún médico no se emocionaría al ver eso. Incluso él mismo quería aprender de Yuan Hua. Luego, Yuan Hua se presentó ante todos. El gran comandante le preguntó si también podría salvarlo a él. Yuan Hua dijo que los dos tipos de cirugía no eran comparables, pero que si confiaba en él, haría todo lo posible. Antes de la preparación de el médico divino estuvo conversando con Yuan Hua. Su hija también observaba en secreto. El padre le dijo que no tuviera reparos. Le permitió a su hija elegir su propio camino. Al día siguiente, antes de que comenzara la cirugía, el gran comandante no sabía si lo lograría. Yuan Hua consoló al gran comandante, solo que no lo culpara por interrumpir sus dulces sueños. Después de hacer todos los preparativos, la cirugía, todo fue como Yuan Hua había previsto. Pero en ese momento, el gran comandante perdió desde el principio, se encontró con dificultades. Afortunadamente, después de la reanimación, luego, continuó con el procedimiento. Necesitaba extirpar 2/3 del estómago. Pero descubrió que algunos ganglios linfáticos ya estaban tuvo que apartar el nervio vago y extirparlos todos. Al mismo tiempo, le explicó esto a Ao. A altas horas de la noche, el gran comandante abrió los ojos. Al ver a Yuan Hua, pensó que eran los emisarios del inframundo, y sentía un dolor inusual. Yuan Hua le dijo que no tocara la herida. Después de todo, acababa de ser ahora solo podía calmarse y descansar. Además, la probabilidad de recurrencia era del 30%. Durante los próximos 5 años, tendría que hacerse chequeo. El gran no esperaba que su vida se hubiera extendido por medio año. Quería darle a Yuan Hua riqueza y honor. Yuan Hua lo interrumpió directamente, diciendo que su mayor honor era haber curado la enfermedad. Esperaba que el gran comandante lo permitiera. Después de decir esto, se fue de ese día. Su hermano mayor también llegó a Luoyang. Originalmente preguntó cómo estaba su madre ahora. El hermano mayor dijo que su madre bailaba todos los días. Escuchó que Yuan Hua la había curado demasiado tarde. Yuan Hua tampoco estaba seguro. Después de todo, por lo tanto, rechazó la amabilidad de ser recomendado porque sabía que después del inicio de la rebelión de los el palacio imperial no sería seguro. Esperaba que su hermano también se alejara de Luoyang y se convirtiera en El hermano mayor, al ver su expresión, debió saber, así que le prometió a su hermano menor que haría lo que él decía. Al día siguiente, el médico divino y Amu habían pensado durante mucho en cambiar su conflicto con Yuan Hua. Decidieron llamarlo Maestro Hua. Yuan Hua siempre había sospechado que había reencarnado en médico. Parece que realmente era esa escena, donde finalmente moriría a manos de Cao Cao. Aunque esta es la era de los 3 reinos. Históricamente, la rebelión de los turbantes amarillos ocurrió cuando Hua Tuo, así que esta podría ser una historia diferente. Mientras pensaba, alguien llamó a su puerta. La hija del médico divino quería hablar con él. Quería disculparse por lo que había dicho antes. Lo más importante era que quería ser su aprendiz. Yuan Hua conocía su pasión por la medicina. Pero primero podían sentarse y hablar. Después de todo, primero necesitaba el consentimiento de el médico divino dijo que estaba completamente para él, la enseñanza original era la mejor. Yuan Hua dijo que antes de eso, tenía algo que decir, como su aprendiz. Tendría que hacer todo por sí misma. Además, su entrenamiento era muy estricto. Si estaba de acuerdo, podría ser su aprendiz. Poco después de que Yuan Hua aceptara a la hija del médico divino como el gran comandante envió a alguien a buscarlo. Yuan Hua pensó que se sentía mal en algún lugar. El gran comandante dijo que recientemente había escuchado una historia y todos lo llamaban Hua Tuo. Luego preguntó a Yuan Hua cuántos años tenía, y si aún no estaba comprometido. Él, por su parte, tenía muchas nietas hermosas. Yuan Hua dijo que en los próximos 10 años viajaría por todas partes para estudiar medicina, así que aclaró que eso lo retrasaría. Además, realmente no se atrevía a aspirar a una relación con el gran comandante había oído que Yuan Hua había oído al gobernador del condado de Pei decir que Yuan Hua no originalmente quería ofrecerle una alianza matrimonial como porque era un edicto imperial.
Y también intentó usar eunucos. El gran comandante pensó que tenía miedo de conocerlo. Dijo que lo acompañaría. Días después, el gran comandante le hizo ropa nueva a Yuan Hua y lo consoló diciendo que no era una reunión formal. Lo que preocupaba a Yuan Hua era que una reunión privada sería más, pero ese día no podía evitarlo. El emperador había oído muchos rumores sobre Yuan Hua. Le pidió que hablara con franqueza. No esperaba que fuera un médico tan joven y que hubiera curado la enfermedad incurable del El gran comandante recomendó especialmente que se recompensara bien a Yuan Hua. Un eunuco trajo un objeto. El emperador lo nombraría ministro imperial. Excepto en el palacio, podría ejercer el derecho de supervisión en cualquier lugar. Yuan Hua sintió que si se negaba, probablemente aceptar el puesto le permitiría mantenerse alejado del palacio. Inmediatamente, agradeció la gracia imperial y se fue. El eunuco Sang Rang no entendió del todo la intención del emperador. Esta recompensa era un poco excesiva. Y él no había mostrado mucha sinceridad hacia su majestad. El emperador dijo que esa planta valía 2 millones de taeles de plata, pero la mayoría de los medicamentos preciosos estaban en varios condados, así que no podía haber nada deshonroso en este asunto. Pensó que la rectitud de Yuan Hua era adecuada para manejar esto. Por supuesto, cómo castigar dependía de él. La clínica era un lugar con mucha nutrición. Sang Rang admiraba profundamente la previsión de su majestad. En su residencia, Yuan Hua seguía pensando. Decidió usar el poder de este cargo para castigar. Y también para lidiar con los pequeños y eliminar a sus generales de la paz. En ese momento, finalmente llamó a la puerta. Había encargado una caja de acupuntura según las instrucciones de Yuan Hua. Así podría ser útil en caso de emergencia. Las herramientas restantes también se harían gradualmente. Luego preguntó a Yuan Hua cuándo podrían salir de Luoyang. Deberían reorganizarse y partir lo antes posible, porque aquí existían ramas de los generales de la paz. Por la noche, el hermano mayor invitó a Yuan Hua. En el camino, Yuan Hua sintió que debía fortalecerse rápidamente, y luego enseñárselo a sus discípulos. Poco después, llegó a una lujosa posada. Alguien ya lo esperaba en la entrada. Lo guiaron con entusiasmo. Yuan Hua no sabía por qué había elegido un lugar tan caro. El hermano mayor, al ver a su hermano, le dijo que quería presentarle a alguien a su hermano. Era el nuevo magistrado del condado de Dunqiu, llamado Cao Cao.